Muy buenos días para todos. Les saluda Carolina Pantoja, soy la directora de Economía y Logística de Socolflores. Agradecemos a todos la participación en este evento. A José Ignacio y Mauricio de Corficolombiana, muchas gracias por acompañarnos en esta charla sobre perspectivas macroeconómicas y cambiarias, que es de gran interés para el sector floricultor. Si quieres, doctor Solano, un saludo y posteriormente leeré la hoja de vida de José Ignacio. Bueno, sí, darle la bienvenida a José Ignacio y a Mauricio, agradecerles este tiempo. Para nosotros es sumamente importante. Ahora Carolina hablará de la hoja de vida de José Ignacio, pero todos lo vemos continuamente opinando en los medios sobre temas relevantes de la economía y en los principales foros, de manera que es un honor tenerlo con nosotros. Y a Mauricio, pues como le decía, lo escucho en el link, el audio diario que me envía Guillermo Crane eh, eh, casi todos los días sobre temas también de la tasa de cambio. Como te dije, José Ignacio, pues se prendieron las alarmas, si bien hemos tenido toda una volatilidad que entre otras se aprovecha para el tema de coberturas, que es una cultura, diría yo, que el sector adquirió en la época larga de la revaluación del 2003 al 2013. Pues esto ya es una tendencia distinta, muy complicada, que se une a una debilidad en el mercado, a altos costos, el incremento de mano de obra, y puede hacer que el anuncio del presidente Petro del TLC pues sea una revisión en una renegociación, porque este sector pues ha sido muy resiliente, como se dice hoy en día, pero también hay límites, de manera que si queremos conocer un poquito las perspectivas económicas en general, pero aquellas, digamos, que apuntan a temas que tienen que ver con el mercado cambiario. Y por el otro lado, a pesar de que sé que hay muchos muy duchos en los temas de coberturas, empezar a repasar un poquito otra vez ese tema, aunque ese sería materia, digamos, de ampliarlo más tarde, pero sí volver a hablar un poco sobre ese tema. Siempre hemos añorado el mercado de opciones. Eh, Cuando Finagro pues lo apoyó, fuimos los mayores usuarios, eso tiene sus ventajas, pero el problema pues el costo de la prima y que no hay un mercado lo suficientemente grande. Yo le he venido insistiendo a los gobiernos, digo yo, al Banco de la República, que tienen que incentivar esta cultura de las coberturas entre otros exportadores y los importadores para que haya un mercado eficiente y nos beneficiemos todos de eso, pero pues no ha sido posible. Seguiremos intentando. Bueno, no quiero extenderme más, sino darle la bienvenida a José Ignacio y bueno, aprovechemos este momento. Tenemos un grupo importante de asistentes ya. Mil gracias. Muchas gracias, doctor Solano. Entonces, como usted ya lo comentaba, es un honor tener a José Ignacio López, quien es el director ejecutivo de investigaciones económicas de Corficolombiana. José Ignacio es economista de la Universidad de los Andes y cuenta con estudios de maestría y doctorado en la Universidad de California en Los Ángeles. Se ha desempeñado como economista de ANIF, economista jefe del Banco Santander, profesor de la Escuela de Negocios HEC en París, en Francia, y de la Escuela de Economía de la Universidad de los Andes. Su trabajo académico ha sido publicado en varias revistas económicas especializadas y bajo su liderazgo, el equipo de investigaciones de Corfi Colombiana ha obtenido diferentes premios por su seguimiento a la economía colombiana. Recientemente, en el 2003, fue incluido por la revista Forbes como uno de los 30 economistas más influyentes de Colombia. Así que bienvenido, José Ignacio, muchas gracias por acompañarnos. Listo, bueno, muchas gracias, Carolina. Un gusto, nuevamente gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Hoy me acompaña también de nuestro equipo Colombiana, aunque es digamos, de la parte de tesorería, Mauricio Acevedo.
Y básicamente lo que pensamos con la invitación de Augusto es, yo quiero hacer un contexto de lo que estamos viendo a nivel macro y irlo aterrizando quizás a los temas que yo sé que son de más interés, como el tipo de cambio, las tasas de interés, entre otras. Y luego yo le voy a ceder la palabra a Mauricio. Mauricio pues nos puede hablar un poco qué está viendo el color de mercado. Mauricio es una persona que pues diariamente le toma la temperatura al sentimiento con el tipo de cambio y también nos puede hacer algún tipo de reflexión sobre qué está viendo él en posibilidad de coberturas y manejo de riesgo cambiario. Entonces yo creo que pues eso es lo que hemos preparado para hoy. Entonces, yo voy a permitir compartirles una presentación que tenemos para ustedes. Esta presentación, pues ya la tienen allá y perfectamente se las pueden compartir a todos los agremiados. Y pues voy a ir, precisamente como ustedes la tienen ahí, en algunos temas voy a ir un poquito más rápido, ¿sí? Y si al final hay preguntas, pues me las hacen saber para básicamente ir contándoles lo que nos parece más relevante. Voy a arrancar con el contexto externo, porque obviamente cuando nos preocupa el tipo de cambio, buena parte de los movimientos que vemos en el peso colombiano no se deben a nada relacionado con la economía colombiana, sino precisamente a la moneda que está del otro lado, que es el dólar. Entonces, muchos de los movimientos y del análisis del tipo de cambio tienen que partir con qué está pasando con la economía de Estados Unidos y la economía global. Entonces, voy a arrancar con ese tema de contexto externo. Luego voy a ir relativamente rápido sobre la actividad económica local, eso es importante. Y también pues les puede dar, digamos, una guía de qué estamos viendo en términos de actividad económica en el país. Voy a hablar de inflación y tasas de interés y realmente me voy a centrar en la tasa de cambio de otros mercados financieros, sobre todo pues tratando de aprender qué otros mensajes estamos aprendiendo de no solo el tipo de cambio, sino pues del mercado de renta fija y del mercado de, digamos, monetario de liquidez. Entonces voy a arrancar con el contexto externo y les pongo quizás la gráfica que ha contado buena parte de la discusión a nivel global en los últimos 18 meses y es relacionado con la inflación de Estados Unidos. Y ustedes ya conocen los titulares. Estados Unidos, después de tener una inflación, esta es la inflación medida con el IPC, digamos, superior al 9%, pues hemos venido convergiendo a una inflación cercana al 3%, y esto pues ha sido un proceso traumático, de mucha volatilidad, de mucha incertidumbre, que finalmente ya está mostrando unas mejoras importantes. Acá hay que resaltar dos, digamos, lo observado y la incertidumbre que viene. Y lo primero es lo observado, pues ustedes ven la gráfica, un país que tiene una inflación usualmente cercana al 2%, sobre todo la inflación núcleo, pues tuvo un choque inflacionario. Son muchas las explicaciones, hay explicaciones a nivel global de la cadena global de valores, aumentos en precios de materias primas, el conflicto obviamente en Ucrania, la política fiscal de estímulo en Estados Unidos. Digamos, todo eso está detrás de ese choque inflacionario. Y tenemos la corrección. La corrección ha sido muy importante para los mercados financieros porque obviamente pues este choque inflacionario no solo genera un malestar en los ciudadanos de Estados Unidos, sino que pues genera una reacción de política monetaria que claramente tiene un efecto en las tasas de interés globales y en las monedas. Eso es lo observado. ¿Qué es lo que todavía no observamos? Y es la pregunta crucial, y es ¿qué tan difícil va a ser llevar esa inflación del 3,5 al 2? ¿Sí? Y ahí quizás, ahí es donde hay que empezar a hacer un balance de optimismo y realismo. El optimismo es que buena parte del choque inflacionario ya desapareció, pero llevar la inflación de 3 a 2 en Estados Unidos no va a ser tan fácil. De hecho, muchos analistas esperan, ustedes ven ahí algo digamos, esta gráfica cierra en lo que sería la inflación de diciembre. Se ve una corrección en la inflación núcleo, pero que todavía estaría desfasado de ese 2%. Y de hecho, la inflación total se espera que en los próximos meses suba. Poco, pero suba. Y va a subir porque pues, los precios de la gasolina han vuelto a subir en Estados Unidos y porque hay otros factores que empiezan a ser persistentes. Y aquí ya hace la gran pregunta.
donde pues hay una visión encontrada entre los economistas y los mercados. Pero mi visión personal es que a Estados Unidos todavía le va a costar llevar esa inflación de 3,5 a un 2. Y eso implicará que la Reserva Federal va a tener que mantener las tasas por un periodo prolongado, o incluso pues Estados Unidos tendrá que sentir un freno más fuerte de la economía que hasta ahora no ha ocurrido. Entonces aquí hay dos fuerzas que están al centro de la discusión, y es ese último tramo. Es decir, la primera carrera fue la fácil, la llevar la inflación de 9 al 6, al 5, al 4, quizás esa fue la fácil. La que quizás va a ser más difícil va a ser el último tramo, que es donde realmente las presiones, digamos, provenientes del mercado laboral, sobre todo pues las presiones por aumentar los salarios, tienen que disminuir. Y eso necesariamente pasa por tener un mercado laboral no tan apretado como estamos viendo en Estados Unidos. Y aquí les muestro que pues este año básicamente lo que hemos tenido es un mercado laboral que, a pesar de las altas tasas de interés, sigue teniendo un ritmo de creación importante de nóminas. Este es el famoso, como dicen los americanos, el payroll number, que sale usualmente los viernes, y muestra que pues la economía norteamericana, a pesar de todo, pues todavía sigue creando empleo a un ritmo importante. Y afortunadamente ya empezamos a ver algo de enfriamiento en las nuevas vacantes laborales, es decir, en la oferta laboral. Es decir, lentamente empezamos a ver los síntomas de un mercado laboral que se enfría. Pero repito, el primer tramo de inflación de reducción de inflación estuvo muy asociado a una reducción en bienes. Recuerden que la economía global después del COVID tuvo un rebote muy importante porque los hogares sesgaron su consumo hacia bienes. La gente estaba comprando todo tipo de bienes y de hecho parte de lo que se ahorró en servicios que no consumió, lo estaba consumiendo en bienes. Eso coincidió con una cadena global de valores que, por muchos choques, tuvo problemas digamos, para abastecer esa demanda de bienes. Entre otros porque había estancamiento en puertos, en contenedores, por problemas de COVID, pues hubo cierres de empresas, la guerra, el conflicto en Ucrania, las tensiones entre Estados Unidos y China, todo eso contribuyó a esa inflación de bienes, pero la inflación de bienes a nivel global, y eso también es cierto, y se los vamos a mostrar en Colombia, ya viene cediendo. Pero el último tramo que va a enfrentar el problema de las presiones salariales. En Estados Unidos, obviamente, los trabajadores pues quieren que sus salarios compensen la inflación, y en la medida que todavía el Estados Unidos genera un buen número de empleos, que la tasa de desempleo es baja, pues los trabajadores es fácil que exijan, digamos, compensaciones por ese choque inflacionario, y pues eso digamos, va a generar una persistencia alta, y ahí es donde entramos en el dilema de política monetaria. Muchos economistas estaban anticipando una recesión en Estados Unidos, y ya les voy a mostrar las gráficas de la probabilidad, digamos, de varios equipos de investigación privado y un modelo de recesión de la Reserva Federal de Nueva York que no se ha materializado. Y creo que aquí los economistas, me incluyo, tenemos que ser un poco más humildes en entender que el choque del COVID todavía está, digamos, si bien buena parte del día a día ya parece superado, el COVID sí ha tenido unos cambios semiestructurales que todavía no sé si entendemos perfectamente. Y lo que estamos viendo en Estados Unidos es que la productividad después del choque del COVID ha sido relativamente buena. Mi conjetura, pero es difícil probarla, es que el trabajo híbrido y el trabajo remoto ha desanclado y ha generado unas eficiencias adicionales a la economía de Estados Unidos que está generando que, a pesar de ese aumento tan vertiginoso, porque el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos fue muy rápido, la economía ha logrado superar, digamos, ese temor de recesión.
y gracias a ganancias de productividad sigue con un mercado laboral relativamente sano, robusto, y los problemas financieros que han aparecido, como recordemos hace 2-3 meses estábamos hablando mucho de los bancos regionales, no han generado una disrupción suficientemente potente para deshacer, digamos, ese efecto inflacionario. Entonces, la Reserva Federal consistentemente ha mostrado una postura más agresiva en términos monetarios, que el mercado a cuentagotas y a regañadientes ha tenido que aceptar. Y hoy en día les diría que estamos en un proceso donde yo veo que en lo que queda agosto, septiembre y quizás algo de octubre, el mercado va a tener que volver a reacomodar sus expectativas de que puede haber más aumentos en el camino en tasas de interés y que quizás las tasas de interés tienen que venir a un nivel más alto. Nosotros este año no estamos viendo una recesión en Estados Unidos, pero las probabilidades de una recesión pues siguen en un horizonte de 12 meses, pero quizás ya más cargadas hacia 2024. Y ahí la pregunta es, fíjense ustedes, ahí yo les presento dos líneas, lo que la Fed dice va a hacer y lo que el mercado cree. Y obviamente nosotros pensamos que al final va a haber, esas dos líneas se tienen que encontrar, pero quizás se van a encontrar más en 2024 que en 2023. Es decir, es probable que en 2023 la Reserva Federal tenga que volver a aumentar las tasas de interés una vez más y eso pues va a volver a apretar las condiciones monetarias. Esto implicaría que, digamos, en términos de moneda, el dólar en 2023 va a tener estructuralmente un soporte más alto por tasas de interés más altas. Y ya quizás en 2024 pues va a exhibir esa debilidad que en los últimos meses ha venido exhibiendo digamos, con la salvedad que si se configura una recesión en Estados Unidos, probablemente tendremos una apreciación dura, pero de corto tiempo del dólar. Entonces, la debilidad del dólar que estamos viendo en los últimos meses, sobre todo en el verano del hemisferio norte, que ya empieza a darle paso al otoño, esa lectura quizás tan benévola del mercado de no recesión y no más tasas, digamos, va a ser una lectura ingenua, dada esa realidad que estamos viendo en Estados Unidos. Acá les muestro la probabilidad de recesión, sigue siendo alta, hay un disenso grande, hay equipos de investigación que están hablando de una recesión, una probabilidad muy baja de recesión, como Goldman, 20%, hay otros que están todavía con probabilidades del 60-70% en un horizonte de 12 meses. Hay que decirlo es que a pesar de esos temores de recesión, este ambiente en general de casi todo el año, sobre todo el primer semestre, ha sido favorable a las monedas emergentes. Ustedes en la gráfica a la derecha tienen tres índices, el índice de XY, que es digamos, un índice que mide el comportamiento del dólar frente a otras monedas desarrolladas. Luego tienen el índice de monedas emergentes, el MSCI Emerging Markets, que es la línea roja, y les muestro también un índice de monedas latinoamericanas. Y fíjense que todas muestran apreciaciones de las otras monedas desarrolladas, de las monedas emergentes y de las monedas latinoamericanas. Ha sido un ambiente relativamente fértil en lo corrido del año para las otras monedas, pero en la medida que creemos nosotros que el mercado se va a tener que volver a ajustar a una expectativa de mayor tasas de interés, es probable que el segundo semestre no sea tan propicio ni para las monedas desarrolladas, ni para las monedas emergentes, ni para las monedas de América Latina. Y bueno, ya les mostré que por lo menos la buena noticia ha sido un ajuste de las materias primas. Todavía hay algunas materias primas que se encuentran claramente por encima de niveles en términos de precios prepandemia, sobre todo en el sector agrícola, pero pues ha habido una corrección muy importante en metales, ha habido una corrección reciente también en fertilizantes muy importante, en plásticos y en fletes. Este mapa acá se los dejo ahí y luego si alguien quiere hablar de algún tema portal, pues lo podemos retomar. Entonces, simplemente para cerrar, contexto externo, una incertidumbre muy grande, porque pues la recesión más anticipada de la historia de Estados Unidos no ha ocurrido. Nosotros pensamos que este año Estados Unidos no va a entrar en recesión a pesar de las tasas de interés.
y que el mercado financiero en las próximas 2, 3 semanas o incluso un poquito más va a tener que acomodar tasas de interés más altas y por un tiempo más largo arriba. Eso implicará digamos, localmente una fortaleza del dólar, pero repito, pues hay una incertidumbre muy grande hacia dónde va la economía de Estados Unidos y eso es lo que está generando buena parte de esa volatilidad grande. Voy rápido sobre el tema de actividad económica local para poder centrarme más exclusivamente en el tipo de cambio. Colombia, pues, digamos, está en un proceso de desaceleración. Todos conocemos pues, la noticia esta semana de un PIB que creció muy poco. Ahorita voy a hablar algo de las cifras puntuales del segundo trimestre. Pero a pesar de este bajo crecimiento, nosotros, digamos, ya anticipábamos que este año no íbamos a crecer. Colombia tuvo una recuperación extraordinaria después del COVID. Esta gráfica lo que muestra es con pronósticos. Esta es una gráfica que incluye pronósticos para 2023. Incluso con ese pronóstico un poco más sombrío de la economía colombiana, la recuperación frente al COVID sería del 12,5% en nuestro país y sería de las mejores de América Latina. De los países, digamos, referentes, claramente es la mejor, porque estaríamos superando la recuperación de Panamá, de Paraguay, de Chile, Perú, de Brasil, de Uruguay, etcétera, etcétera. Solo algunos otros países, digamos, pequeños, o por ejemplo República Dominicana, estarían superando a Colombia. Entonces, lo primero es, hay que darse cuenta que a pesar de que este año va a ser malo, en últimas, la recuperación post-COVID fue extraordinaria. Y esta gráfica a mí me gusta mucho mostrarla porque es el PIB en niveles. Usualmente los economistas hablamos del crecimiento del PIB y hablamos de porcentajes, pero de vez en cuando es bueno mirar realmente cuándo son los niveles. Estos son los niveles de cada uno de esos trimestres anualizado. Y lo que muestra es algo extraordinario, es que la economía colombiana no solo recuperó su nivel prepandemia, sino que recuperó sus niveles consistentes con una tasa de crecimiento tendencial promedio del 3,3%, que era la que mostraba antes del COVID. Ahora bien, hacia adelante nos parece que los retos son muchos y que va a ser difícil que el país logre crecer o seguir creciendo esa tasa del 3,3%. Y creo que esa es quizás, digamos, una discusión de alto calado. Y si alguien quiere, pues la tenemos al final, pero hoy en día yo creo que el mayor reto de la economía colombiana es que nos estamos enfrentando a una economía que de cara al mediano y largo plazo va a crecer menos. Es decir, una economía cuyo crecimiento potencial o tendencial quizás se está viendo comprometido. Y pues eso obviamente tiene implicaciones muy importantes porque pues, en el mediano y largo plazo, todos lo sabemos, no hay nada mejor para la economía, para el empleo, para la pobreza, digamos, para muchas razones o muchos factores que crecer. Y nos preocupa, pues, más que el 2023, nos preocupa es cuál va a ser esa nueva tasa en la que digamos, nos asentemos. Una vez tuvimos esta economía que se recuperó también, entre otras, por una confluencia muy importante de factores como un estímulo fiscal, un estímulo monetario, remesas, altas materias primas, digamos, todavía un efecto favorable de la migración venezolana. Es decir, aquí ha habido una confluencia de factores que nos permitió rebotar, pero vemos con preocupación esa tasa a mediano plazo. Esta gráfica, digamos, la hicimos antes de las cifras del PIB. Este es un nowcast que estamos produciendo mes a mes. Esta la hicimos con información que teníamos disponible hace una semana y mostraba un crecimiento de 0,4 para el promedio móvil que cerraba en junio. Esa cifra estuvo muy cercana a la cifra de crecimiento oficial del DANE que salió esta semana de 0,3. Ese 0,3, digamos, fue sorpresivo dado lo que estábamos esperando meses atrás. Nosotros anticipábamos que el segundo trimestre iba a ser malo, pero en el margen las noticias en algunos sectores han sido incluso peores. Entonces hay que decirlo, la noticia del PIB, digamos, no solo es mala incondicional, porque pues es una cifra mala, sino que es una cifra mala condicional, incluso en que ya muchos analistas anticipábamos que iba a ser mal.
La gran pregunta local, cuando digo local es del momento, es si el trimestre fue el más malo, si el segundo trimestre fue el más malo de la economía. Nosotros estamos revisando las cifras, no les puedo dar con certeza una respuesta. Lo que les diría es que la mayoría de analistas creen que el segundo trimestre fue más malo, pero nos preocupa que haya un sesgo ahí, digamos, cognitivo, y es que pues todos anticipábamos el segundo trimestre más malo, pero como estamos recibiendo noticias incluso malas en el margen, hay la posibilidad de que el tercer trimestre también sea muy malo. No lo teníamos en nuestras cuentas iniciales. En nuestras cuentas iniciales teníamos algo de rebote, pero pues en el margen las cifras están siendo malas. Este nowcast que les muestro ahí, este es un promedio móvil y lo hicimos promedio móvil porque las cifras de julio, cuando lo hicimos hace una semana, lo estamos revisando, no estaban completas. Las cifras que utilizamos nosotros para hacer este nowcast que se alimenta de cifras de alta frecuencia como demanda de energía, demanda de gas, algunos indicadores, digamos, de actividad de alta frecuencia. Es parcial, pero nos muestra que julio todavía fue muy malo. Entonces yo creo que sí hay una alerta prendida de que yo todavía creo que el segundo trimestre fue el más malo, pero creo que el tercer trimestre va a ser más malo de lo que nosotros anticipamos y de lo que la mayoría de analistas anticipaban. Entonces, eso nos pone en situación donde probablemente pues, la cifra de crecimiento de este año va a ser en el margen más baja de la que habíamos anticipado. El último trimestre nos parece que sí va a haber un impulso adicional o que la economía va a responder bien, sobre todo al tema de que pues la apreciación del tipo de cambio que hemos visto en los últimos meses pues va a lograr que haya un repricing o un ajuste de precios, sobre todo de cara a la temporada de comercio de fin de año. Entonces puede ser que el último trimestre ya muestre algunos síntomas de mejora, que el estancamiento en la ejecución del gobierno también pues se supere parcialmente. Entonces eso pues nos daría un tercer trimestre con sorpresa todavía ligeramente a la baja y un cuarto trimestre quizás de más crecimiento, y eso recompondría al final la cifra de fin de año. Pero pues repito, nosotros les daremos un update cuando tengamos pues nuestro nuevo pronóstico. Se sabía que este año era muy retador porque el gran motor de la economía colombiana en esa recuperación fue el consumo. Y yo les mencioné algunos factores, y todos esos factores que mencioné básicamente eran factores que estaban alimentando el gasto de las familias. Política monetaria que fue en buena parte muy acomodaticia, y recordemos que Colombia fue de los países de la región, por ejemplo, que empezó a subir tasas, digamos, tardíamente. Política fiscal que sigue siendo acomodaticia, aunque este año pues ha habido problemas de ejecución, pero pues finalmente si se logra ejecutar el presupuesto pues de este año es un presupuesto nuevamente generoso en términos de gasto. Entonces, política fiscal también estimulando el gasto, sobre todo en forma de subsidios. Las remesas, que son, digamos, se han vuelto un complemento para el ingreso de los hogares y que se dispersa, se irriga muy bien por toda la economía. El tema de inmigración venezolano, que yo insisto en muchas de mis charlas, creo que el país todavía no ha logrado analizar de manera más sistemática qué efecto tiene esa migración, pero también es pro consumo, porque pues, las últimas rondas de venezolanos han sido de personas con ingresos relativamente bajos que tienen una disponibilidad a gastar o consumir más alta, en fin, etcétera. Un montón de factores, e incluso pues el tema del acceso al crédito, pero ya anticipábamos que la carga financiera de los hogares cerró el año en nuestras cuentas muy alta. La más alta digamos, de varias décadas, 37,5% del ingreso disponible ya se estaba, digamos, estaba ocupando del pago de deuda, y en un contexto de tasas de interés al alza, pues eso obviamente mecánicamente nos daba una desaceleración. Por ahora, lo que vale resaltar que el mercado laboral ha estado mostrando unas cifras mejores a las que estimábamos, pero al final de cuentas nosotros pensamos que incluso al cierre del año, en el segundo semestre, pues este frenón de la economía va a empezar a mostrar unas cifras más malas en términos de desempleo y de creación de empleo. Ya les anticipaba que nuestra proyección de crecimiento es de 1,6. El consenso de la encuesta, que es la más, digamos, la encuesta, a nuestro modo de ver, la encuesta más robusta,
que es la encuesta que hace Focus Economics, a veces se le conoce como Latin Economics, de agosto. Esta encuesta fue publicada antes de conocer la cifra del tercer trimestre, mostraba un crecimiento de 1,4, nosotros estábamos un poquito más optimistas con 1,6. La economía en el primer trimestre creció 1,7, con ese segundo trimestre ya malo, pero con un primer trimestre que fue, digamos, mostraba una inercia de crecimiento. Hay dos cifras que son importantes en el interín, mientras les podemos, digamos, cuantificar qué tanto uno podría modificar esa cifra de crecimiento en 1,6, es lo que nosotros llamamos el efecto arrastre, que es si tomamos el nivel de actividad económica del segundo trimestre y lo extrapolamos para el tercer y cuarto, es decir, si la economía se quedara paralizada como una foto con el mismo nivel de actividad económica del segundo trimestre, este año creceríamos 1. Es decir, eso claramente muestra que pues probablemente muchos analistas van a estar revisando esta tasa de crecimiento a la baja. Lo que es interesante es que digamos, las mismas cifras del DANE que mostraron que el segundo trimestre fue muy malo, en las cifras del ICE, digamos, en una pequeña contradicción de junio, mostraron algo mejor. Si uno manteniera el efecto arrastre del ICE para junio, la economía crecería 1,7. Entonces, bueno, más o menos en dos versiones extremas, entre 1 y 1,7 sería lo que crecería la economía colombiana. Les repito, el consenso está en 1,4, nosotros estamos en 1,6. Y vamos a revisar con las nuevas cifras y nuestro nuevo cast a ver hacia dónde nos acercamos. Yo pensaría que vamos a estar revisando hacia la baja la cifra de crecimiento, pero pues probablemente no tanto más a la baja. Yo pensaría que un 1,4, entre un 1,3 y 1,4 es probable, pero pues no me quiero comprometer con una cifra porque eso lo hacemos con una revisión pues muy exhaustiva. Y les quiero recordar que para el año entrante la cosa tampoco se ve mucho más festiva, porque pues tenemos una proyección de 2,1 y muchos analistas están rondando por el 2, y repito, ahí es donde esa discusión de la tasa de crecimiento de mediano y largo plazo pues es muy relevante. Inflación y tasas de interés, voy a ir relativamente rápido. Nuestra proyección es de 9,5. Nosotros desde el año pasado fuimos bastante ácidos con la inflación. Arrancamos nuestra primera proyección, que lo hacemos, digamos, lo hicimos en el segundo semestre de 2022, fue de 9,8. La revisamos a la baja en 9,5. El mercado arrancó con una cifra mucho más baja y ya va en 9. Y creo que pues nos vamos a encontrar a mitad de camino. Nosotros hemos mantenido 9,5 por dos razones. Primero, porque tenemos esa incertidumbre del fenómeno del Niño, pero hay que decirlo que la composición de la inflación sí está mostrando una reducción en alimentos, sobre todo pues impulsado por el tema de un ajuste importante en los fertilizantes y en otros insumos agrícolas, y una desinflación en bienes, que repito, es una temática global, la estamos viendo a nivel global, desinflación de bienes, pero que en Colombia pues también se va a ver impulsado por esa corrección del tipo de cambio que hemos tenido este año. Entonces, por el lado de alimentos y bienes hay digamos, hay unas fuentes de desinflación más fuertes, pero pues por otro lado, hasta la incertidumbre del fenómeno del Niño, hay un fenómeno marginal, cuantitativamente muy pequeño, que ya se les va a mostrar, que tiene que ver con el tema de los alimentos azucarados ultraprocesados y estas fuentes de regulados servicios. Pero básicamente yo diría que para anclar expectativas, pues vamos a tener inflación relativamente persistente que se queda en lo que resta del año en doble dígito, y hacia el final empieza a corregir a niveles de entre 9 y 9,5. La buena noticia ha venido por el lado de los insumos. El IPP de oferta interna ya está en términos negativos, en términos anuales, y esto pues es lo que está generando quizás esa presión de corrección de la inflación. Dos choques que siguen estando vigentes: los aumentos del precio de la gasolina. Ya la gasolina va a mitad de camino, le falta algunos aumentos adicionales. Y recordemos que pues la gasolina, nosotros tenemos un cálculo que 10% del precio de la gasolina aumenta la inflación en 60 básicos. Este es un cálculo que toma tiempo, hay rezagos, pero pues hay que decirlo, buena parte se va
de los precios de la gasolina van afectando la canasta de consumos de manera indirecta. De esos 61 puntos básicos, 32 son efecto indirecto y 29 son efecto directo, y los indirectos tienen que ver con la producción agrícola, industrial, el comercio, el transporte, y eso pues va a seguir generando esa resistencia de la inflación, que repito, pues ya está incorporado en nuestro pronóstico. Y el otro efecto que cuantitativamente no es tan importante, pero cualitativamente sí puede afectar un poco también como el sentimiento de los consumidores, tiene que ver con la introducción de los famosos impuestos saludables que, recordemos, entran en noviembre. En noviembre digamos, los alimentos azucarados y ultraprocesados, y ahí hay todo tipo de productos, pues van a tener unos aumentos relacionados con esos impuestos saludables. Ya buena parte de los productores han venido, digamos, preparándose para la entrada en vigencia de esta medida, y pues cuantitativamente genera algo muy pequeño, 30, 40 básicos en un estimativo, pues realmente no es grande, pero pues en la psiquis del consumidor sí puede haber como esa ronda adicional de alimentos, y esto también se puede prestar para algo de especulación a nivel de retail. Entonces algo de ruido va a generar esto, sobre todo pues hacia final del año. Bueno, la gran pregunta es, con ese escenario de inflación que estamos viendo en términos de tasas de interés, y aquí pues el Banco de la República está digamos, en una situación incómoda, porque por un lado las cifras de crecimiento pues ya negativos empiezan a materializar, y repito, incluso pues las cifras del tercer trimestre podrían en el margen empeorarse, y las cifras del cuarto trimestre quizás, pues, recordemos, se conocen con algo de rezago. Entonces completamente ese repunte que estamos esperando de fin de año, el banco pues lo va a observar de manera imperfecta e imparcial. Entonces, pues hacia final del año el banco va a tener una radiografía negativa en términos de crecimiento, con la inflación que va a ser muy persistente, pero algo va a tener de corrección. Entonces, en ese escenario nosotros pensamos que el Banco de la República va a bajar tasas. Nuestra proyección inicial era una bajada de 11.50. Lo tenemos con un rango entre 11.50 y 12. ¿Por qué? Porque, pues, repito, hay incertidumbres sobre hacia final del año qué tan rápido observa la corrección de inflación del Banco de la República. Entonces nos parece que en septiembre va a ser difícil que el banco baje tasas. Ya algunos analistas empiezan a hablar de la bajada en septiembre por las cifras digamos, tan vocales de crecimiento, pero nos parece que el banco pues va a tener que aguantar un poquito más, sobre todo en el entendido que quizá la Reserva Federal sí va a materializar un aumento de tasas. Y pues sabemos que ese diferencial, si bien hay un colchón muy importante, porque el diferencial de tasas con la Reserva Federal es amplio, pues en la medida que la perspectiva global sea tasas más altas, pues a los bancos locales de la región pues les va a costar bajar las tasas. Colombia, digamos, no sería la excepción. Ya otros bancos centrales han venido bajando tasas. Ustedes se han seguido las noticias. Chile ya bajó tasas, Brasil bajó tasas, se espera que Perú, México bajen tasas, pero quizás México y Colombia más tardío, Perú un poco más temprano. Pero pues el problema de Colombia es que tiene un rezago importante en el sentido de que no solo incrementamos tasas después, sino que pues tenemos todos estos mecanismos de indexación, y tenemos los ajustes a la gasolina y la reforma tributaria que pues hace que la inflación sea más persistente. Entonces, en términos de tasas, es probable que pues vamos a ver una bajada de tasas. Voy a hablar de tasa de cambio, que quizás pues es como el tema puntual que siempre a ustedes les parece más relevante, bajo el entendido que pues pronosticar el tipo de cambio es pronosticar todo lo anterior. Es decir, para tener un view consistente de tasas de cambio, uno tiene que tener un view de qué va a pasar con la Reserva Federal, qué va a pasar con el crecimiento económico, qué va a pasar con la inflación en tasas de interés. Y pues yo les voy a mostrar en esa consistencia qué es lo que estamos viendo nosotros, y voy a hacer uso también de algunos elementos que nos han sido útiles, y ojalá a ustedes les parezcan también útiles. El primer elemento que nos parece muy útil es, claro, cuando hablamos del peso colombiano, pues movimientos del dólar, movimientos de la Reserva Federal, todo eso está metido. Entonces, un ejercicio que hemos venido haciendo es elaborar una tasa de cambio contrafactual, lo que quiere decir no observada, de cómo se hubiera comportado el peso colombiano
¿sí? Sí, si lo hacemos como un promedio ponderado de la dinámica de las monedas de la región, en particular del real brasileño, el peso chileno, el peso mexicano y la moneda en Perú. Es decir, ¿qué le hubiera pasado al peso colombiano si su dinámica del día a día fuera como la dinámica de esas otras cuatro monedas? Es un ejercicio que al final nos ha permitido como aislar fenómenos, pero obviamente no está libre de críticas porque cada una de esas son cuatro monedas de economías que tienen componentes parecidos a la colombiana, pero claramente cada una de esas economías pues tiene una dinámica particular y tiene pues unos choques propios. Es decir, en Perú hemos tenido un tema político, en Chile también ha habido pues un tema político importante, en México, a pesar del tema político, pues ha habido todo este apetito o interés en la economía mexicana por el famoso nearshoring, que es empresas de Estados Unidos que quieren reemplazar su producción en Asia o particularmente en China por México. Y en Brasil, pues también hemos tenido un tema fiscal, discusiones monetarias, discusiones de política. Entonces, cada una de esas monedas está contaminado, si se quiere, o influenciado obviamente por la dinámica, pero para nosotros es muy útil. Y fíjense ustedes que en general esa línea azul celeste, la más clarita es ese contrafactual, es algo que no se puede observar. Nos mostraba una dinámica relativamente similar, ¿sí? Con lo que sí observamos nosotros hasta el proceso electoral. Claramente esta gráfica cuenta que a raíz del proceso electoral, pues ha habido una prima adicional en el peso colombiano que llegó a tener su expresión máxima en noviembre del año pasado, donde recuerden ustedes tocamos los 5.000 pesos y ese contrafactual nos decía, mire, si Colombia no hubiera tenido ningún cambio sustancial, debería estar en 4.000 y no en 5.000. Bueno, el segundo semestre del año pasado estuvo marcado básicamente por una brecha muy amplia que se amplió, digamos, perdón la redundancia, que se mantuvo incluso hasta febrero de este año, pero en lo corrido del año lo que hemos tenido es un cierre de la brecha. Es decir, ahora lo que estamos viendo es que estamos a un 8% de cerrar esa brecha. Y esto es importante porque esto quiere decir que buena parte, digamos, de esa sobrereacción se ha venido corrigiendo. Esto no solo ocurrió en el peso, sino también ocurrió en otros activos financieros, sobre todo en el mercado de renta fija local. Acá ustedes tienen estas tres barras que es cuál ha sido el cambio, la variación porcentual desde el 21 de febrero de este año hasta el último observado. Fíjense ustedes que el tipo de cambio se ha apreciado 15%. Los bonos en moneda local, los TES a 10 años, se han apreciado 320 básicos y los CDS se comprimieron 63 básicos. Y ese ha sido un movimiento que es de lejos el más favorable de la región. De hecho, para un inversionista extranjero que hubiera comprado TES en noviembre, diciembre, incluso en febrero de este año, pues a lo corrido del año es quizás uno de los trades que más retorno en dólares ha generado a nivel global. En dólares estamos hablando de rentabilidades del 50%, lo cual es obviamente pues una ganancia bastante importante. A nuestro modo de ver, este super rally del peso, este super rally de los TES se acabó. Es decir, eso no significa que no haya más riesgo de apreciación, pero por ahora, dado que buena parte de esa brecha con América Latina se cerró, a nuestro modo de ver, pues ya ese rally fue. Es decir, que ahora vamos a estar más en manos de lo que le pase al dólar global. Y en términos locales, nos parece que esa compresión de spreads, en términos, digamos, reales, ya fue. Al mercado TES, digamos, le queda la ventaja, y es que, pues, el país, para bien o para mal, y digamos, con altas y bajas, va a tener una desinflación. Entonces, si uno piensa en tasas nominales, pues esas tasas nominales se tendrán que ir ajustando en la medida que la inflación caiga. Es decir, que creo que
a ese rally, digamos, de renta fija, le queda todavía, digamos, la narrativa de la desinflación o la fuerza de la desinflación, pero eso también va a ser cierto para muchos otros mercados de renta fija, sobre todo emergentes y de América Latina. Entonces, pues los mercados de Brasil, de Chile, todavía pues, van a seguir digamos, en el radar de los inversionistas. El de Colombia también, pero quizás ya con un entusiasmo no tan claro. Acá les voy a mostrar, esta es una tabla, luego la podrán si quieren analizar con más cuidado, pero básicamente es con datos a final de junio, en que estábamos en tasa de cambio, tasa a 10 años y en CDS. Y lo que nos hemos preguntado es frente a contrafactuales, es decir, frente a esos escenarios de qué le hubiera pasado a Colombia si se hubiera comportado como otras monedas, cuánto se ha corregido, que es la segunda columna, y luego esa matriz lo que nos dice es en qué nivel estarían esos activos en función de el porcentaje de corrección de ese, entre comillas, castigo por la incertidumbre de las reformas, del nuevo gobierno, de la política económica, que pues ha generado obviamente una preocupación en los inversionistas por sus repercusiones. Y bueno, fíjense que ahí están los niveles y en tasa de cambio, para que estuviéramos, digamos, más abajo, tendría que haber una corrección de 80, 90 o incluso del 100% del castigo. Y nos parece que esos son escenarios que por ahora no son viables, porque pues hay todavía mucha incertidumbre sobre qué pasa en materia de reformas. Todavía tenemos que pues dilucidar cómo va a ser ahora esta agenda de reformas, qué tanto va a pasar, qué tanta moderación va a haber en términos regulatorios, en términos de política económica, en términos fiscales. Entonces, nos parece que esos niveles de 80, 90, 100 son difíciles, sobre todo en el peso colombiano. Entonces, nos parece que Colombia va a estar gravitando cercano a esos niveles de 70, 80. Ahora, si ustedes miran el nivel de 80, me dirán, pues no sé, bueno, pero el nivel de 80 es inferior, es 3.790, yo diría sí, yo no descartaría esos niveles, pero repito, por ahora, la tendencia hacia un dólar fuerte va a ser muy difícil que incluso veamos esos niveles de 3.790. Entonces yo pensaría que uno en este segundo semestre, sobre todo de aquí a octubre, se tiene que preparar hacia niveles más altos, niveles de 4.300, 4.400, 4.500, ¿sí? Y luego quizás una vez los mercados hayan hecho un repricing de la tasa de interés en Estados Unidos, yo sí no descartaría que a final del año volvamos hacia niveles similares a los que estamos ahora de 4.100 algo. De hecho, nuestro pronóstico, pues muy puntual y que los clientes pues siempre nos preguntan, que es muy difícil porque siempre los clientes preguntan, bueno, cierre de año, que además pues es una moneda al aire porque es un mercado poco líquido, sí, en los últimos días de diciembre, pero bueno, esa moneda al aire, esa lotería la tenemos en 4.167, pero yo les quería contar en más nuestro feeling, nuestro view de esa dinámica. Nosotros pensamos que a final del año el peso se podría apreciar, pero va a ser una apreciación después de lo que podría ser un septiembre, octubre, con mucha volatilidad. Y de manera más, digamos, ya pensando más en el inicio de 2024, lo que está claro acá es, miren esta gráfica diferencial de tasas de interés de un año frente a Estados Unidos. Perdón, hay alguien con el micrófono abierto. Les recomiendo que lo cierren. Y en el eje vertical está la apreciación el año corrido. En general, las monedas, pues, digamos, se benefician de lo que llamamos nosotros el carry trade, que es diferenciales de tasas de interés en el corto plazo tienden a fortalecerla. Colombia se ha apreciado muchísimo más de lo que está implícito en su diferencial, porque buena parte ha sido una corrección. México se ha favorecido muchísimo más, y ahí les repetía, pues hay un tema de apetito real por la economía mexicana. Lo normal es que una vez nosotros corrijamos esos niveles, empecemos a tener apreciaciones más bajas, y en la medida que empecemos a bajar tasas de interés, lo cual ocurriría en octubre y en diciembre, pues vamos a tener menos dinámica. Entonces, bueno, acá yo les dejo este es nuestro fan chart,
Ustedes saben que la incertidumbre ahí en tipo de cambio es muy grande, pero pues ya les dije nuestros pronósticos puntuales y la senda que esperamos, y pues la lista quizás de todo lo que estamos viendo nosotros va a influenciar. En el corto plazo, y con eso voy a terminar y darle la palabra a Mauricio, aunque podemos hacer una pausa para preguntas, quiero comentarles algo que sí está generando, digamos, un factor adicional en la dinámica del tipo de cambio y tiene que ver con la liquidez del mercado financiero. Y se los muestro acá en dos gráficas y es, eh, hay varias razones por las cuales el mercado financiero, sobre todo el mercado monetario, está muy apretado. Los bancos están exhibiendo unas necesidades de liquidez muy fuertes y hay una confluencia de factores. Una tiene que ver con la implementación de los nuevos requerimientos de liquidez de Basilea III, llamado el coeficiente de fondeo estable neto. Eso implica que los bancos tienen que fondear sus créditos con fuentes de fondeo estable, y las fuentes de fondeo estable, tal como las define Basilea, en el país son relativamente escasas, porque entre otras son fuentes que se sesgan en contra de las fuentes de fondeo institucional, se sesgan a favor de fondearse en el mercado de capitales, es decir, emisión de bonos, o fondearse de manera más fragmentada con el, digamos, con el sector real, con personas naturales. Y eso pues a los bancos colombianos les ha venido costando, y ustedes han visto que la emisión de los bonos de los bancos, sobre todo cuando tienen que hacer corte y tomar la foto del CFE, pues implica tasas altas. Eso está generando digamos, un círculo vicioso, porque el sector corporativo grande del país, al ver las tasas de emisión tan altas de los bancos, dicen: yo prefiero no fondearme en el mercado de capitales. Entonces, la emisión de bonos ha estado bastante seca, y los emisores que sí se animan a salir con emisiones, pues salen a tasas muy altas, disuadiendo a otros emisores. Entonces, muchos segmento corporativo está generando, digamos, está privilegiando el crédito bancario, y en la medida que el crédito bancario, sobre todo en el segmento comercial, no se ha desacelerado, sino que sigue a niveles altos, eso pues mantiene la presión del fondeo estable para los bancos, porque, repito, ellos necesitan fondear establemente pues ese crédito comercial. Ese es un factor. El otro factor de liquidez tiene que ver con la baja ejecución del gobierno, que está acumulando unos saldos de la DT en el Banco de la República muy altos, entre 42, 44 billones en las últimas semanas. Eso pues es síntoma de que el gobierno no está ejecutando muy bien, y pues eso represa los recursos, digamos, de liquidez en el Banco de la República. Ya el Banco de la República pues es consciente de esto, en la semana pasada anunció unas operaciones de fondeo a más plazo, no solo pues las operaciones típicas digamos, de cumplimiento de un día o 30 días, sino incluso hasta más plazos, 180 días, pero pues todavía estamos viendo un apretón de liquidez. Y esto lo menciono porque, uno, es interesante en sí mismo, porque además pues esto lo que implica es que las tasas de interés de mercado no solo se están determinando única y exclusivamente por la tasa repo, la tasa político monetaria, sino para que tengan en cuenta que sí, más allá del análisis fundamental, a los bancos, digamos, dado que tiene ese apretón de liquidez, les cuesta mucho desprenderse de los pesos. Entonces, posiciones de venta digamos, de compra de dólares de los bancos son bastante escasas por ese costo. Eso está implicando que las devaluaciones de muy corto plazo estén muy desviadas frente a lo que sería la construcción de diferencial de tasas de interés. Y eso significa que en los próximos meses, mientras este sistema de liquidez, mientras sistemas de liquidez, pues en el día a día, al sistema financiero siempre va a privilegiar al final tener los pesos y no los dólares. Y eso genera pues una resistencia para que el peso se devalúe. Pero repito, en la medida que el Banco de la República empiece a ver que el sistema monetario está muy agado y empieza a proveer liquidez de más plazo, en la medida que el gobierno en el segundo semestre diga: yo tengo que ejecutar sí o sí, y en la medida que el contexto externo es más desfavorable, pues lo que vamos a ver es que esto no va a contener
esos factores de devaluación del peso colombiano, y de hecho lo que puede hacer es que cada vez que haya liquidez, veamos devaluaciones y devaluaciones súbitas. Entonces, volatilidad yo creo que vamos a tener bastante en el segundo semestre. No pensaría que a los niveles del segundo semestre del año pasado. Recordemos que el segundo semestre del año pasado pues hubo unas apuestas muy fuertes en contra del peso colombiano. O sea, había agentes de afuera que decían, yo voy a atacar el peso colombiano porque veo unas señales muy complicadas. No creo que lleguemos hasta allá, pero pues sí vamos a tener mucha volatilidad. Creo que sí vamos a tener devaluación. Repito, no necesariamente los niveles que alcancemos van a ser estructuralmente los niveles para que el peso se quede ahí, pero pues ese es quizás nuestro view. Acá les dejo en esta presentación, pues ustedes van a tener nuestras últimas proyecciones. Falta digamos, afinar la tasa de crecimiento del PIB. Aquí ya de hecho pues pusimos el 1.4 provisional, pero lo estamos revisando. Y bueno, quedo a su disposición por si hay. Entonces, pues le cedo la palabra a Mauricio, que él pues nos va a dar un color más, digamos, yo quería darles poco nuestro view en los próximos 6-8 meses, lo cual el tipo de cambio es bien complicado, pero yo creo que Mauricio me puede complementar con su view, con su feeling del día a día, el que está ahí sentado en la... Yo la señal fue a mí. ¿Nos deja ver el slide Creo que otra vez? ¿El último? se estaba perdiendo la señal, pero creo que ya Pero la de José él. Ignacio está O sea, congelado. José Ignacio Sí, se quedó quieto, ¿cierto? congelado, sí, señor. Ah, ok, listo. No, entonces, sí, bueno, mucho gusto para todos. Mi nombre es Mauricio Acevedo. Me presento, soy el estratega de divisas y derivados del Grupo Corficolombiana y Casa de Bolsa. Acompaño a los clientes y llevo acá en Corficolombiana 26 años, más o menos 22 he estado al frente de las mesas de dinero, ya hoy en día soy el estratega. Y viví perfectamente toda la historia de los incentivos de coberturas cambiarias en el 2003 aproximadamente. Me tocó capacitar compañías, visitar a floricultores en esa época. Hemos tenido relación toda la vida y hoy en día pues puedo entender perfectamente lo que están viviendo. Desde un punto de vista de mío, que es desde la mesa, desde el frente del cañón, como dicen por ahí, pues me complemento mucho con los datos que nos da el Departamento de Investigaciones Económicas, que es un análisis muy fundamental y el mío es un análisis muy técnico, y eso es un complemento bien interesante. Al final, pues también les voy a comentar sobre derivados, sobre lo que podamos alcanzar y las preguntas que sean de rigor y las siguientes reuniones que necesiten con muchísimo gusto. ¿Me están escuchando bien? ¿Estamos bien ahí? Escuchamos bien, muchas gracias, Listo, Mauricio. perfecto. Entonces voy a compartirles una presentación y las preguntas me pueden ir interrumpiendo. Esta presentación tiene que ver mucho con el dólar, cómo se está moviendo, qué está pasando hoy en día, cómo se ha comportado en la historia. Así se vean 5 espacios, no es tan grande la presentación, sale muy rápido, pero sí es muy buena a nivel de fundamental. Bueno, yo llevo acá, como les dije, 26 años, soy administrador de empresas, tengo una maestría en finanzas y pues tengo toda la experiencia del mundo en el mundo de divisas y derivados. Actualmente estoy formando en psicología para poder tratar de entender el mercado y a mi señora, realmente a mi señora sí la entiendo, pero esa es la idea. Entonces vamos a ver cómo funciona nuestra mente en las operaciones. Lo primero que hay que tener presente es que hay dos símbolos que se usan cuando hay una especie de tendencia. El bull market o el bear market o el oro o el toro o el oso, por eso hay un toro en Wall Street, que como el toro arranca hacia arriba, entonces cuando hablamos de un mercado con el toro, estamos hablando de un mercado alcista, o cuando estamos en un mercado bear, estamos hablando de un mercado bajista, y fácilmente ustedes que son exportadores dicen, yo quiero ese precio que ya vimos, que es el 5.000 o el 4.800, y empiezan a perseguir el precio debido a que no llega, porque no se dan cuenta en un momento determinado que están sentados sobre un oso, porque la tendencia actual es bajista. Por ende, hay que tener un entendimiento muy claro de qué momento, en qué tendencia o en qué momento estamos viviendo. Las preguntas que nos llegan a la mesa de dinero de parte de ustedes, y lógicamente con todas razones, ¿será que vuelve a llegar el precio? ¿Será que nos esperamos? ¿Qué noticia salió que hizo que el dólar subiera o bajara a 100 pesos, que es la de todos los días? ¿O cómo
va a cerrar el dólar este año para que ustedes puedan armar los presupuestos. A nivel mental, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que aparece? ¿Qué es lo que pasa en la mente cuando nos va muy bien? Cuando va muy bien en un negocio, es decir, cogimos un excelente precio, o hicimos la cobertura un excelente precio y sale todo bien, pues la dopamina, que es el mismo neurotransmisor que nos ayuda o nos da ese placer, ese placer en múltiples situaciones, pues lo acogemos como nuestro y nos da la sensación de placer y preguntan por nosotros y nosotros sacamos pecho ante la gerencia, sí, claro, nos ha ido súper bien, no sé qué, pero si nos va mal, porque es una Isabel del mercado, entonces ya otras partes del cerebro, que es el hipocampo y la amígdala, nos hacen sentir una sensación de angustia, escalofrío. ¿Y dónde está Mauricio, el financiero? No, él salió temprano, mañana de pronto lo encuentra, porque ya uno no se deja ver por los lados, porque empiezan a sufrir esa situación que se acaba de presentar. Entonces, ¿cómo son los ciclos del mercado colombiano? Y esto es muy importante entenderlo para poder saber en qué parte del momento del tiempo estamos. Y los ciclos tienen estos movimientos. Es un movimiento como en ese, que tiene un periodo de acumulación, una tendencia alcista, un periodo de distribución y una tendencia bajista. Y lo vimos claramente, por decir algo, en todos los momentos. Vamos aquí un gráfico que lo veo. Aquí está, por ejemplo, el 2021 y se ven perfectamente todos los ciclos que se han vivido en un momento determinado. Yo le puedo hacer un zoom aquí al arranque del 2022 y perfectamente se ven los microciclos que a veces duran una semana o algo del movimiento del mercado. O si ustedes me dicen, no, es que ustedes están graficando otros años, pues grafiquemos este año y miren los microciclos que se han dado este año, que han sido bastante fuertes, con un sesgo a la baja que ahorita lo vamos a analizar. Entonces, hay que entender que el mercado siempre funciona de esta manera y por eso hoy, que así haya cerrado ayer el mercado en 4.120 y algo, hoy arrancó en 4.110, bajó hasta 4.081 en estos momentos y en este momento el mercado va por los lados de 4.110 aproximadamente. Significa que ya están pues empezando a ceder. ¿Por qué? Porque ya lleva 4 días subiendo, pues lógicamente nada raro que hoy empiece a bajar un poco. Vamos a ver qué sucede. El segundo punto es, la tercera, llaman el tercer punto, la tendencia estructural del dólar en Colombia. Esta gráfica las empecé a hacer y se las voy a compartir y se las voy a explicar precisamente porque cuando llegó la cobertura del ICC en el mercado colombiano por medio de Andrés Felipe Arias, que pusieron él era el ministro de Agricultura y puso los 200 pesos por dólar para ayudar a los floricultores, follajeros y si no estoy palmeros también. Empezaba como ese ataque hacia los sectores en donde decir, mire, existen unos productos financieros que los bancos y las entidades financieras los presentan con el fin de que ustedes mitiguen el riesgo cambiario. Y lógicamente en esas operaciones fueron muy exitosas porque la tendencia era completamente bajista. Inclusive fue la única tendencia bajista que se vivió en esa época. Acá tenemos el gráfico. Estas velitas que aparecen acá, me voy a tomar un minuto para explicar qué significan estas velitas. Son periodos de tiempo. En este caso, los periodos de tiempo que estamos usando acá son periodos trimestrales. Es decir, cada trimestre forma una velita. La velita se forma con la apertura y cierre del trimestre, es decir, 2 de enero a las 8 de la mañana, que abre mercado, hasta la 1 de la tarde del 31 de marzo, que cierra mercado si es hábil, y esa apertura y cierre me hace un comparativo. Si el cierre está por encima de la apertura, la vela es verde. Si el cierre está por debajo de la apertura, la vela roja, o sea que significa cuál es el camino que el mercado tomó o me dice perfectamente si el trimestre fue alcista o el trimestre fue bajista. Esto puede ser en velas trimestrales, mensuales, semanales, de 1 hora, de 5 minutos, de un día, etcétera, etcétera. Aquí estamos para poder graficar 25 años de historia del dólar en Colombia, pero lógicamente usamos velas trimestrales y encontramos que hemos tenido 6 macro tendencias estructurales muy estructurales y acá está la del 2003 hasta el 2007, 2008, que fue la única tendencia bajista que hemos tenido en el mercado colombiano en estos 25 años. Cuando hay algo muy importante que tener presente acá, que cuando uno ve todos estos gráficos se encuentra 5 crisis financieras mundiales. Aquí está la quiebra argentina con las Torres Gemelas y con la crisis.com. Luego está la crisis de vivienda subprime, que fue la de 2008-2009. La crisis petrolera que fue en 2014-2015, la crisis del COVID que acabamos de ver y esta que es la crisis de las hiperinflaciones, que es la misma crisis, ahorita lo miramos con detalle, y vemos perfectamente las macro tendencias que han sido 6.
¿Hasta cuándo dura una macrotendencia? Hasta que el mercado es capaz de superarla, como se ve acá en el primer gráfico, se supera hacia abajo y entonces queda rota esta línea amarilla que se llama la línea de tendencia. Cuando alguien me pregunta cuál es la tendencia del dólar, dependiendo de las velas que yo hago, pues le muestro esta línea que es la línea de tendencia y ahí es donde puedo decirle a la gente la tendencia es alcista, la tendencia es bajista y existen una cantidad de situaciones adicionales para uno poderlas entender. Cuando yo miré estos 25 años y empecé a revisar cuánto duraban cada crisis, esta, por ejemplo, la de la subprime duró un año subiendo y 6 meses bajando, o sea, año y medio. La del petróleo duró un año y medio subiendo y 6 meses bajando, o sea, 2 años, y sucesivamente. Yo extraje las 5 crisis financieras y me dan 6,5 años, es decir, el 25% del tiempo en estos 25 años en Colombia hemos vivido en crisis. O sea que no es para nada raro que se pueda generar otra crisis en 1, 2 o 3 años en un momento determinado y ahorita vamos a ver cuáles son las características cuando vivimos una crisis. El periodo que más se ve y el que más el mercado ha tenido es 8 años, quitando, pues cogiendo el 7 años de acá y 5 acá y quitándole las crisis correspondientes, es el 30% del tiempo que hemos estado al alza. Pero el segundo movimiento más importante, y es algo que va a tener mucho peso ahora, es los movimientos laterales. Después de la crisis de las viviendas subprime, hubo un lateral que duró 5 años, ahorita lo miramos, y un lateral después de la crisis del petróleo que duró 2 años. Son movimientos laterales con mucha volatilidad y es el segundo movimiento más fuerte. Hemos pasado en laterales el 27% del tiempo en estos 25 años, o sea que no es para nada raro que ahora se forme un lateral, o vamos a ver qué sucede, ahorita les explico. Y por último, el único movimiento que ha sido uno en la vida, y solo fue una vez, fue este movimiento bajista después de las Torres Gemelas y ese cambio de la economía mundial que se dio entre el 2003, 2002, 2003 hasta el 2008, que se ve perfectamente que bajó de niveles de 3.000 a niveles de 2.000. En la parte inferior vemos las tasas de interés que tuvo Estados Unidos en su momento la Fed. Se ve perfectamente que cuando llegan las crisis, por ejemplo, en la primera bajó las tasas al 1 porque las crisis se apoyan haciendo la plata barata. La crisis de las viviendas subprime estuvieron al 0, luego la crisis del petróleo al 1 y la crisis del COVID al 0 y ahorita estamos al 5,5 porque es la única crisis que se combate, la de las hiperinflaciones, subiendo las tasas, haciendo la plata cara para que la gente deje de consumir, para que la inflación baje. Entonces, por eso es que en este caso sí tenemos unas tasas altas y es una fuente de información bien interesante. Y para que sepan, pues lógicamente esta historia la podemos hacer como la carrera, mirando que aquí fue la quiebra argentina y las Torres Gemelas que hizo que el dólar se disparara, porque siempre, no se les olvide esta premisa, siempre que hay crisis el dólar se dispara, se convierte en moneda de refugio. Luego bajaron las tasas de interés, los recursos volvieron a llegar a mercados emergentes, acá intentó romper, pero no lo logró. Y acá se dio el problema inmobiliario de Estados Unidos, que también duró un año subiendo, generó quiebra de Lehman Brothers, muchos bancos se quebraron, hubo una crisis financiera bastante grande y luego cuando se asumió la crisis volvió a bajar. Luego arrancó un periodo lateral de 5 años con una volatilidad de aproximadamente 300 pesos, es decir, en 5 años no se movió más de 300 por ni para arriba ni para abajo. Ahora lo miramos, que fue una cosa loca. Luego yo la crisis del petróleo, que fue la guerra entre la OPEP y Estados Unidos por la producción de petróleo. La guerra la ganó Estados Unidos porque Estados Unidos sigue siendo el primer productor de petróleo del mundo. Y en esa época la OPEP dijo y se nos metió al rancho, y entonces ahí fue donde sucedió esto. Y luego de la crisis, lógicamente, sus 2 años de lateral, que fueron más o menos 420 pesos, ahorita lo revisamos, y estamos viviendo esta tendencia estructural que lleva ya más o menos 5 años en el tiempo. Se dio la crisis del COVID y ahora la crisis de hiperinflaciones que hacen parte de la misma crisis. Esto lo comparo yo como cuando alguien tiene una gran gripa, una gripa fuerte, esas que le dan a uno, y entonces acá tiene un pico de fiebre y luego acá le da un pico de tos, pero sigue siendo la misma enfermedad. Entonces, las dos situaciones que se han presentado en estos dos picos del dólar hacen parte, nacieron con la crisis del COVID. Hizo que China se encerrara, afectara la logística, afectara a todos los insumos,
materiales, contenedores, no habían, etcétera, etcétera, y luego se le suma un componente adicional que es la guerra de Rusia con Ucrania que hizo que se escasearan algunas otras cosas como insumos agropecuarios que ustedes seguramente, la uria y esas cosas que producía Rusia, por consiguiente terminó de disparar la hiperinflación, pero hace parte de la misma crisis, ahorita les cuento por qué. Aún así, acá les puse los presidentes que les tocó vivir a cada uno en Colombia estas situaciones, porque la mayoría de noticias y siempre como he visto el movimiento del dólar, siempre el dólar se afecta más por las noticias de afuera que por las noticias locales, así la parte local afecta en algo, pero fuertemente lo afecta a las noticias de afuera, yo digo que un 90-10 aproximadamente. Vamos al cuarto punto, que es cómo debemos ver las coberturas de los derivados, que es algo súper importante. Acá me conseguí unas fotos de internet bien interesantes, como tratando de emular la forma en que ustedes hacen esa bella segmento, esa bella obra que hacen, que es la exportación de flores, en donde están pues, lógicamente los cultivos, luego la clasificación, la organización, el empaque, el despacho hacia el aeropuerto. Yo sé que ustedes se van en avión, entonces lo mandan en avión por el tiempo precero, llega a Estados Unidos, acá lo distribuyen de pronto en otros aviones americanos hasta que llegan a los almacenes gringos y en un momento determinado, y la pregunta que uno hace siempre, ¿será que eso va asegurado? Si el riesgo no sea que botó la plata, entonces lo que uno cree es que cuando hacen todo el proceso con el BL y todas esas cosas de exportación, pues lógicamente eso va asegurado. Si en un momento determinado se genera un riesgo, que esperemos que no, por X o Y motivo, cualquier cosa, el camión que llevaba al aeropuerto se estrelló o le entró una bacteria, no sé, ojalá pues nunca pase, pero si llega a suceder, pues lógicamente uno espera que el mitigante de riesgo entre a actuar para que los estados financieros de la compañía no se vean afectados por el hecho de que una producción completa se pierde X o Y. Así es como funcionan los seguros. Si empezamos a mirar la parte del dólar, el dólar tiene como estas políticas que cada uno de muchos de ustedes la hacen, porque yo sé que muchos hacen políticas de cobertura, pero creo que hay que revisar algunas cosas, porque, perdón, perdón, porque hay cosas que hay que tener presente cómo está el mundo ahora y las políticas de cobertura que se tuvieron en el 2003 deben ser bastante diferentes a las que deben haber hoy en día. Pero hoy en día los comerciales, los financieros, los gerentes tratan de operar a un buen precio, explicar por qué venden o por qué compraron o vendieron, en este caso el dólar, en el caso de ustedes, por qué vendieron, y esperar a que esa estrategia personal haya tenido éxito. Pero cuando hay una política de coberturas de por medio, lo que hacen es ejecutar lo que la organización manda, mostrar la ejecución de las estrategias escritas y revisar la efectividad de las estrategias ejecutadas. Y en estos momentos, las estrategias que tienen escritas vienen del 2003, cuando el mundo era completamente distinto y la volatilidad también era completamente diferente. Yo creo que es hora de revisar al detalle las políticas de cobertura que las diferentes compañías tienen escritas, porque yo me he dado cuenta, pues muchos de ustedes trabajan con nosotros y me he dado cuenta que hay entrada a hacer coberturas cuando el dólar está muy alto. Pero si el dólar empieza a bajar, que es el camino que a ustedes les afecta, pues no vuelven a cerrar porque está bajando y ahí es donde deberían estar las coberturas actuando para compensar esa bajada. Pero como los precios no son superiores al anterior y eso es como parte de la política que hay, pues entonces se quedan descubiertos y cuando se da la bajada, pues no logran la cobertura que se necesita. Entonces, esas son cosas que podemos revisar con mucho gusto. Ahorita al final de esta charla les dejo todos mis datos para que nos volvamos a reunir y empecemos a hablar sobre más datos, pero no he terminado. Entonces, continuemos con qué es lo que debe tener una política de coberturas, como para hacer un resumen especial, y es en quién está la responsabilidad del cierre, cuándo se cierran las operaciones, desde cuándo se cierran, desde el momento en que hice la exportación, o desde el momento en que hice el BL, o desde el momento en que tengo la venta pactada, cómo se cierran, qué productos se usan, porque hay forward, están las opciones, pero las opciones eran muy costosas, son costosas, entonces se ponen parejitas de opciones como con estructuras que se llaman collar, o se paga un porcentaje. Hay muchas cosas que ha evolucionado que permiten ser más eficientes en las coberturas y acomodar la cobertura a cada uno de los negocios, cómo se registran contablemente. Y como el resumen de las políticas es que son las reglas de juego. Es decir, es que toda la vida el dólar ha venido subiendo y nos ha dado una plata adicional, no cubrirnos o el cubrirnos, lo que sea, pero aquí viene que
que el hecho de la cobertura es garantizar la utilidad. Si yo tengo una exportación de flores y ya tengo unos dólares garantizados que me van a llegar y ya tengo un dólar en un buen precio, pues garantizo la utilidad. Así se suba más o no suba más el negocio de ustedes, no es mirar si pueden ganar contra el dólar, sino garantizar la utilidad de la venta de las flores que hicieron. Entonces ahí es donde llegan esas reglas de juego de cómo va a ser el procedimiento que el área financiera va a ejecutar según lo que la junta directiva haga. Son los procedimientos que la compañía requiere que se lleven a cabo en lo referente a las coberturas de riesgos cambiarios. Deben ser aprobadas por la alta dirección, es una orden que debe llegar desde arriba. Debe ser sencilla, fácil de entender, fácil de ejecutar, no debe depender del precio del mercado para su ejecución. Esto es súper importante, que no debe perder el precio del mercado, porque entonces dicen, ¿será que hacemos cobertura? Y tenemos el dedo al aire a ver, ¿será que el dólar sigue subiendo? Creo que sí, creo que no. Y están dejando y empiezan a meterse como en el mundo de la especulación. Y es como decir, no mande no mande esa mercancía asegurada que el tiempo está bueno, los aviones no se están cayendo, parece que el clima está muy bien, entonces no aseguremos. O sea, viene uno como a tratar de dejar a la suerte la posibilidad de acotar o de tomar esa utilidad, y la cobertura te permite hacer eso. No depender del precio de mercado. La política completa debe venir acompañada, si es posible, de una política contable y procedimientos de emisión. Y si esa política contable y política de cobertura, que es la estrategia, va a acompañar a la política contable y ustedes se acogen a la política de coberturas bajo las normas NIF, y si la empresa lo puede hacer, van a tener una ventaja, y es que pueden registrar esas pérdidas por diferencia en cambio que aparecen todo el tiempo en el estado de resultados, que son tan incómodas para la junta, para los dueños. A ver, si uno les diga eso es contable, no, aparecen incómodas, a veces son reales, y las llevan al ORI, a una cuenta del patrimonio, y montan toda la estructura bien completa con el fin de que los estados financieros les queden, entre comillas, más bonitos. Se llama contabilidad de coberturas, pero debe tener política de coberturas, ejecución de políticas, una política contable que va acompañada y, lógicamente, los instrumentos de medición y una persona que esté pendiente de eso con el fin de que se mejore tanto hasta los registros contables. Ahí les dejo. Lógicamente, esto es una primera reunión de muchas y estamos para servirles. Sigamos. Productos, entonces, hoy en día pues están las coberturas naturales, o el forward, que es el más común, el más flexible, las coberturas naturales, las opciones solas, o las estructuras con opciones, que ahí es donde entra el collar, el forward participativo, que tienen a veces prima cero, es decir, no tienen costo. Los swaps para endeudamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ese es como el objetivo. Los derivados al final van a ser mitigar los riesgos cambiarios, rentabilizar los negocios de las empresas y poder tener control sobre los costos de las divisas, o en este caso de ustedes, sobre los ingresos de las exportaciones de esas divisas que van a llegar, y ya tener garantizado y poder proyectar. Hoy en día ustedes exportan y no hay cobertura, ustedes no tienen ni idea cuánto se van a ganar, porque si no hay una cobertura de por medio, uno va a decir, pues no sé a cómo van a llegar esos dólares, y sigue bajando, pues lógicamente pues hay que esperar a que se haga el negocio para saber cuánto nos ganamos. Con la cobertura no pasa esto. ¿Okay? El último punto, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento, como para abrir y que no se enfríen, para mirar ya la proyección dólar 2023, o estamos bien por ahora. ¿Ok? ¿Sí me están escuchando, cierto? Mauricio, no vemos manos levantadas. No sé si Bueno, excelente, alguien listo. quiere Pero bueno, listo. Entonces ya nos vamos a la participar. última parte, y ahorita ya abrimos cámara otra vez y compartimos pues las preguntas que tengan con todo el gusto del mundo. Mis datos también van a estar ahí. Vamos a revisar entonces esta última parte, que es de mucho detalle. Ojalá puedan verlo en pantalla grande para poder revisar, o para poder tratar de entender qué está pasando en el mercado, que es los argumentos para poder saber qué hacer. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que en estas últimas crisis y en estos 25 años de historia del dólar en Colombia, en la historia del dólar en Colombia, pues vamos a revisar las crisis puntuales. Y una de las cosas que tenemos que entender es que todas las crisis, como se ve en este gráfico, se representan con un disparo del dólar. El dólar se dispara. Cuando viene crisis, el dólar se pega una disparada loca, porque se convierte en moneda refugio, y eso es como quien dice, hay crisis, pan, y la gente compra dólar. Así funciona el mercado. Pero lo que la gente no ha entendido es que, así como hay disparo, hay una cosa que llama el retroceso de la crisis. Y todas las últimas crisis han retrocedido en un porcentaje bastante grande, excepto la del petróleo. Fue
El retroceso de las viviendas subprime fue el 80% de lo que había subido. El retroceso del COVID devolvió más o menos un 70% de lo que había subido y el retroceso actual ya ha devuelto aproximadamente el 86% de lo que ha subido. Pero alguien me va a decir, no, es que estamos en una tendencia bajista. Yo no, papito. Estamos en un proceso de retroceso de lo que ya subió. Y ahorita lo vamos a mirar con detalle, porque lo que estamos viendo ahorita es que está devolviendo lo que ya había subido. No nos olvidemos que ahorita lo miramos, que veníamos de un precio de 3.690 aproximadamente en abril del año pasado, subió más o menos 1.400 pesos. Entonces, cuando baja, uy, estamos en el peor de los mundos, pero si no tuviéramos claro de que es una crisis que está retrocediendo lo que subió, pues lógicamente ya empezamos a entender las formas de una manera diferente. La tendencia sigue siendo al alza, que es la que les mostré, pero ahorita les voy a mostrar en qué parte se está destruyendo. Vamos a revisar las características que encontramos en estas últimas crisis para poder entender la crisis actual, que es la que estamos viendo de crisis por inflación. Entonces, la primera característica que encontramos es que independiente de cuánto haya durado la subida de la crisis, aquí en la primera duró un año, acá duró un año y medio, acá duró un trimestre nomás, que fue la del COVID, que fue la que más rápido se aceptó, y acá duró 3 trimestres, ¿sí? Todas, independiente de cuánto duró la subida. Los retrocesos han durado 2 trimestres. Acá sus 2 trimestres de retroceso, sus 2 trimestres de retroceso. Acá se dieron 2 velas de retroceso en la COVID, aunque hubiera una atravesada acá, fueron 2 las de retroceso. Y acá las 2 de retroceso que se acabaron ahorita en junio 30, porque son los 2 trimestres. Por consiguiente, el retroceso de la crisis ya podemos decir que lo hemos vivido. Otra característica que encontré después de las crisis es que todas las crisis han formado, después de que se da el retroceso, un periodo lateral bien interesante. Y miren este dato. En el primer lateral que se dio fue de 5 años y la volatilidad fue de 320 pesos. 320 pesos es lo que nos movemos hoy fácilmente en 3 días o 4, cuando el mercado subió a la sensibilidad. Y aquí durante 5 años, desde 1990, desde el 2009, finales de 2009 hasta el 2014, el mercado no se salió de un mínimo de 1.737 a un máximo de 2.057 pesos aproximadamente. Fue a 320 pesos en lateralidad y en volatilidad. Lógicamente es una volatilidad bastante alta, porque si estamos a niveles de 2.000 y tenemos 320 pesos, significa que la volatilidad representa un 12%, un 13% aproximadamente, o un 15% del precio, y eso hay que tenerlo cuidado. Luego de la crisis del petróleo, perdón, ¿alguien está preguntando algo? Estoy cerrando Hola. micrófonos, Ok, Mauricio. gracias. La segunda lateral que se vio acá fue después de la crisis del petróleo, que tuvimos un lateral de 426 pesos, que perfectamente lo vimos en 2 semanas o 3, y representó también un 15% del precio en volatilidad, pero fueron 2 años que no se salió de ese nivel. Por consiguiente, existe una probabilidad bastante alta que ahora que las crisis o la crisis está llegando a su fin, porque ya las inflaciones empiezan a ceder, pues se pueda empezar a formar un periodo lateral. Es una probabilidad, sabiendo que es lo que hace siempre después de una crisis. Vamos, ¿de qué porcentaje? Acá fue un 15% de volatilidad, acá un 14% de volatilidad, y si hay un 15% de volatilidad acá, pudiera llegar a ser hasta 600 pesos de volatilidad. 600 pesos de volatilidad, ninguna empresa la aguanta si no está cubierta. Y ahorita se los voy a demostrar. Vamos a revisar a la carrera, ya casi termino, no sé cómo estoy de tiempo. Cada crisis puntual para poder entender lo que les expliqué. En la crisis de las viviendas subprime, el dólar valía 1.633 pesos, 2008. Se dio la crisis, subió más o menos 1.000 pesos en un año. No se los olvide que voy a usar promedios para darle rápido. 1.000 pesos en un año hasta 2.611. Y luego se dio el correspondiente retroceso o el ciclo económico que les lo expliqué ahorita al comienzo, que devolvió el 82% de lo que había subido. Al final del ciclo completo, subió más o menos un 10% el dólar después de haber vivido esa crisis. La segunda fue la del petróleo, que es la que nos dejó mal parados, o ustedes bien parados, que son exportadores, pero a nivel de economía mundial, pues a nadie le conviene que el dólar esté tan caro. 1.842 valía el dólar en 2014, subió hasta
3.454, subió 1.612 pesos en año y medio, o sea, 100 pesos por mes, y el retroceso fue solamente el 40% en 6 meses, como lo hemos visto en 2 trimestres. Esta fue la única crisis que nos dejó de niveles de 2.000 pesos y quedamos parados a nivel de 3.000 pesos. Es decir, subió el mercado el 50% del precio en este año y medio. La tercera crisis, la del COVID, que es la reciente, los mismos 1.000 pesos que subió las viviendas subprime en un año, acá la vio en 3 meses. Entonces aquí lo que empezamos a entender es que el mercado se volvió muchísimo más sensible de lo que era. Los brincos y las volatilidades son mucho más fuertes, y cuando el mercado retrocedió, devolvió el 70%, o sea, 306 pesos, prácticamente el 10% cuando hizo el ciclo completo del COVID. Ya les voy a decir que es esta bajada, que es algo que a ustedes les interesa mucho entenderla, que se llama un patrón de fin de año, que lo encontramos por pura coincidencia, y ahorita se los explico. Y la crisis actual, que es la crisis de las hiperinflaciones, miren, estábamos en 3.690 en abril del 2022, el año pasado. Subimos 1.443 pesos en solo 6 meses, o sea que es igual de sensible a como está la del COVID. Llegó a un precio máximo de 5.133, y aquí el 4 de noviembre del 2022, cuando Estados Unidos empezó a sacar datos de inflación por debajo de lo que el mercado esperaba, el mercado empezó a bajar y ya ha devuelto el 86% de lo que ha subido, porque ha bajado al nivel mínimo que tuvimos, que fue 3.878 el lunes de la semana pasada. Fue 1.255 pesos hemos bajado en 8 meses. Lógicamente, entendamos que esto es una micro tendencia o un rebote de lo que ya habíamos subido, ¿sí? Entonces, importante tener eso presente, que todavía no me ha cambiado como la tendencia general, pues ya se les voy a mirar. Esto hace parte del ciclo económico. ¿Se acuerdan que los que lo comenté, que el mercado se movía por medio de ciclos? Entonces, aquí zona de acumulación, tendencia alcista, zona de distribución y tendencia bajista. Vamos a ver lo que hablaba del patrón de fin de año. Esto es un paréntesis. Simplemente por pura coincidencia, un cliente una vez me preguntó, en el 2015 o 2017 creo que fue: Mauricio, ¿por qué el dólar siempre sube en diciembre? Y lo que me puse a mirar en velas semanales, con la misma teoría que les comenté ahorita, es que encontré que a fin de año, arrancando más o menos en diciembre, a veces en noviembre, pero a fin de año, hay un movimiento en la baja que se ha repetido durante los últimos 8 años y hace que el dólar baje el 10% de su precio. Por consiguiente, para ustedes que son exportadores, es bien interesante poder llegar a tener las coberturas definidas más o menos en octubre o noviembre de cada año, porque este patrón se está repitiendo. Y acá tuve un problema porque se coincidió el patrón a la baja de fin de año, que no puedo identificar exactamente quién es, pero estoy casi seguro que es Ecopetrol, con el retroceso de una crisis. Entonces, como es un mercado ciego hoy en día el dólar, pues lógicamente no lo puedo entregar, pero aquí lo puse. Lo que significa es que existe una alta probabilidad de que este año, a nivel de octubre, o sea, en 3 mesecitos, les voy a enviar este gráfico para que lo tengan presente, porque si no les toca chuparse todo el descenso de fin de año y quedan un 10% menos. O sea, que estamos hablando de que puede bajar 500 pesos aproximadamente. Volviendo al tema de lo que está pasando con el dólar en Colombia, y aquí voy a complementar lo del parlamento de José Ignacio nos dijo muy bien hecho de lo que está pasando con la relación del peso y las monedas LATAM. Yo también lo comparé con las monedas más importantes del mundo. Este gráfico que ven acá, las velitas, son las velas, el peso colombiano, pues todo en dólares, el peso colombiano, que son las velitas, y la comparé con las monedas más fuertes del mundo, que forman un indicador que se llama el DXY. Mire que aquí está la libra esterlina, el euro, el dólar canadiense, el franco suizo, que es la única que está por debajo de nosotros, corona sueca y yen japonés. Y hago la salvedad de que la libra esterlina y el euro están graficadas de forma inversa, porque esas monedas son directas, con el fin de poder hacer un comparativo. Las monedas todas arrancaron valiendo lo mismo el 1 de enero del 2022. Y si vemos perfectamente el comparativo del peso colombiano, tiene una correlación bastante fuerte, o tenía una correlación bastante fuerte con las monedas internacionales, y eso no tiene sentido, porque el peso colombiano debe estar relacionado con las monedas latinoamericanas. Pero lo que sí les puedo decir es que si yo tengo 10 millones de pesos ahorrados desde el 1 de enero del 2022, o tengo esos mismos 10 millones de pesos ahorrados en euros, o esos mismos 10 millones de pesos ahorrados en libras esterlinas, he ganado más plata teniendo la plata en pesos
con respecto al dólar que tenerla en euro o en libra, y más aún en yenes o en coronas suecas o en dólares canadienses. Por consiguiente, esta moneda, esta repreciación que tuvo, la única que nos gana como con esta comparativa de monedas más importantes del mundo es el franco suizo. Pero esto no es normal, esto no tiene por qué ser normal, y ya vamos a revisar cuál puede ser la causa de que el peso colombiano se haya correlacionado bastante con las monedas más fuertes del mundo y no con donde debería estar correlacionado, que son las monedas latinoamericanas, que es lo que nos explicaba ahorita muy bien José Ignacio. Acá también hice un comparativo con las monedas LATAM y es como dándole una expectativa de qué fue lo que pasó. Todas valimos lo mismo acá el 1 de enero del 2022, y perfectamente se ve que las monedas, tanto Colombia como Chile, Perú, Brasil y México, cuando arrancamos el 2022, todas bajamos todas, unas más que otras, pero todas bajamos. Luego en abril vamos a subir y todas empezamos a subir. Luego en mayo, luego en mayo volvimos a bajar y todas bajamos. Ninguna se quedaba, lo que significa es que siempre nos hemos movido a la par. Pero acá llegó junio y el mercado empezó a subir y acá ganó Petro las elecciones. E inmediatamente, automáticamente, tanto Colombia como Chile se separaron del nivel en donde debería estar, que es este canal bajista o medio plano con un sesgo bajista que están las monedas latinoamericanas. Pero Chile estaba con nosotros. Y yo, pero ¿por qué se están separando? Y muchos me decían, no, es que es un gobierno de izquierda. Pues esa no es la respuesta, porque todos los de aquí somos de izquierda. No, es que hay manifestaciones en Chile, en Perú, en Brasil, en todas partes manifestantes. Eso no es. No, hay problemas políticos, peores que los de Perú con golpe de Estado. Esa no, y mire Perú cómo está de plano. Esa no es la respuesta. Cuando me di cuenta cuál era el detalle que hizo saber por qué se separó Colombia y Chile de ese nivel, acá con el referendo. Chile venía con nosotros y Chile estaba en un cambio constitucional. Y cuando el pueblo votó que no, inmediatamente se tomó sus 4 meses y se volvió a meter en el lugar en donde debería estar, que es este canal. Entonces se volvió a igualar. Y Colombia ya nos clavaron acá la reforma tributaria, y como el mercado perdió popularidad y las reformas, pues ya en caso de que lleguen a pasar, no son ni parecidas a las reformas que inicialmente se presentó por el gobierno Petro, pues lógicamente pues el mercado ya la perdió credibilidad. Y ahí me di cuenta que lo que le importa al mercado, en resumen, ¿por qué se dio esta separación? Porque a los inversionistas no les importa si somos de izquierda, si somos de derecha, si las personas, si hay manifestaciones o si nos estamos matando acá dentro del país. Lo único que le importa a un inversionista es que pueda entrar la plata a un país, y cuando se la quiera llevar, se la pueda llevar sin cambios en las condiciones. No que le vayan a decir, ay, no, ahora como hay una reforma nueva, le vamos a cobrar un impuesto por apoyar la primera línea, o le vamos a cobrar un impuesto adicional porque estamos invirtiendo en la sociedad. O sea, no. A mí me respetan mis condiciones de juego, yo meto la plata al país y cuando me la quiera llevar la pueda llevar. Entonces no importa, porque como en Perú, no importa en cualquier país, yo meto la plata, golpe de Estado, no importa, pero hay respeto por la institucionalidad, hay respeto por las inversiones, me puedo llevar la plata. Entonces siguen habiendo, como quien dice, el espacio para que puedan invertir. Pero como Petro también acá dijo que iba a cobrar un impuesto capital de portafolio, hizo que el mercado se disparara y todo el mundo quedó asustado diciendo, no, van a poner un impuesto con la plata que está en Colombia. Pues más bien invierto en los países equivalentes, entre comillas, pero ya hoy en día, pues lógicamente ha perdido mucha credibilidad y va en camino el dólar, el peso colombiano, de volverse a ubicar en el lugar en donde debería estar. Lógicamente las noticias últimas han salido fuertes a nivel internacional que no han dejado que se meta, pero el nivel donde debería estar es entre 3.360 y 3.874, que es el margen o el canal en donde están formadas las monedas latinoamericanas. Entonces, para terminar, ya casi termino, para las preguntas, este es el gráfico que le respondí. Esta es la tendencia actual que tenemos, una tendencia alcista, que se ve perfectamente la tendencia alcista estructural. Ah, y me faltó una cosa adicional, qué pena con ustedes, que es demasiado importante. ¿Por qué Latinoamérica se ve tan plano y como con un sesgo bajista? ¿Por qué las monedas de Latinoamérica se están fortaleciendo sabiendo que hay una crisis hiperinflacionaria mundial y la inflación es mundial? Pues lógicamente por 4 motivos que yo he encontrado. Primero, no tenemos una guerra en el patio trasero, que eso es súper importante. Segundo, somos autosuficientes energéticamente. Tercero, tenemos comida. Y cuarto, sea que pase lo que pase, estamos al otro lado del mundo de lo que está sucediendo en el mundo. Por consiguiente, nos hemos convertido en una especie como de refugio que ha permitido que la gente que tenga portafolios impresionantes y millones de dólares para invertir van a decir, ¿a dónde mando? Si mando a Europa, pues está en un chicharrón. Si mando a Asia,
también allá con Corea del Norte y con Taiwán con ese rollito, pues no quiero tener la plata metida. Si mando a Norteamérica, Estados Unidos y Canadá están metidos en todas las guerras. Si mando a África no tienen agua, no tienen comida, entonces no es tan bueno. En cambio Latinoamérica sí. ¿Qué pasa si llega a haber un cisne negro, Dios no quiera, una bomba atómica, un escalamiento de la guerra, otra pandemia, lo que sea lo que sea que pase en el mundo, que se acabe el comercio internacional por 2 años mientras la economía funciona, al menos aquí en Colombia no nos morimos de hambre. Tenemos plátano y banano de Santa Marta, tenemos ganado de la parte de los llanos, tenemos papa de Boyacá, tenemos arroz del Tolima, y tenemos, pues, o sea, aquí no nos morimos de hambre. Y yo creo que en una situación de esas, ahí donde Latinoamérica entra a entrar geopolíticamente en una zona bien interesante al nivel de en caso de que llegue un cisne negro a atravesarse y Dios no quiera, ¿ok? Entonces creo que por eso adquiere un poquito de beneficio. Entonces, como Colombia estaba cambiando condiciones, pues, lógicamente no podía estar alineado con las monedas LATAM, sino que seguía como alineado con las monedas que están en riesgo, que son las monedas europeas, como les mostré ahorita. Ahora sí terminemos con la tendencia actual, que es esta. Esta es la tendencia actual. Voy a hacerle un zoom a esta tendencia para terminar. Es este. Esta es la tendencia actual. Cuando viene una crisis, llevamos 5 años en esta tendencia estructural. Recuérdese que las tendencias se acaban cuando el mercado es capaz de romper la línea que lo sostiene o la línea de tendencia, y el mercado está intentando hacerlo, aún no lo ha logrado. Tiene que romper y alejarse, mientras que no la rompe y se aleje, la tendencia sigue viva, sigue una tendencia alcista, en donde se ve perfectamente la crisis del COVID, que se disparó el mercado y luego volvió y retrocedió y se metió, visitó varias veces la línea de tendencia, pero no la rompió, la respetó, y en este momento está tratando de romperla. Si la llega a romper y sigue como en este camino, acá dibujé en la parte inferior como el canal en donde debería ubicarse el dólar, y se iguala a las monedas latinoamericanas, y este es el lugar que ya tocamos, el 3880, el lunes de la semana pasada, ¿cierto? Y rebotó, pero lógicamente ya empezó como a hacerle coqueteo. En el corto plazo, aquí viene como el principal problema que tenemos los exportadores e importadores, es la volatilidad del dólar. Como se pueden dar cuenta, perfectamente puede bajar el dólar 500 pesos, o sea, más del 10% en 13 días, o subirlos otra vez los 500 pesos en 15 días, o volverlos a bajar 300 en 12 días, o luego 500 pesos en 20, o sea, lo que sea, 524 en 23. Lo que está mostrando esto es el gráfico del 2023, o sea, este año, lo que llevamos, y solo hubo un periodo donde empezó a estabilizarse ahorita en junio, ya dejó de bajar tan fuertemente, y hemos estado viviendo como este periodo volátil. Por consiguiente, me da para pensar de lo que les estaba hablando, que de pronto existe la posibilidad de que este mercado lateral se esté formando, y sería de esta manera. Entonces ya no sería como este lateral de 100 pesos, sino que sería un lateral un poquito más amplio, que está empezando a mostrar que empieza a subir y bajar el mercado en este lapso de tiempo. Y si le hacemos un zoom a esto, encontramos como este movimiento, que es por ahora. Llevamos 2 meses en este movimiento donde hay alta volatilidad y lateralidad, en donde hay un espacio de 366 pesos en este espacio, con un sesgo, como les comenté, un poco a la baja para poderse igualar con las monedas TAM. Precio mínimo fue 3.878, máximo 4.240, 244, esos 366 pesos. Entonces aquí la pregunta es: ¿cómo hago yo para garantizar que mis utilidades en las exportaciones no se han afectado prácticamente casi en un 8% de la volatilidad cuando yo hago una exportación? Entonces ahí es donde entran los derivados. Para terminar, les dejo mis datos acá. Yo ahorita les mando esta presentación. Anoten el teléfono mío para que me escriban por WhatsApp. Yo diariamente grabo un podcast que también les hago llegar por la mañana, de 3 minutos antes de que los mercados abran, indicando qué noticias hay, para dónde vamos, qué noticias salieron, cómo está el dólar, la TRM, etcétera. Este es mi teléfono, me pueden escribir por ahí, o mi correo electrónico mauricio.acevedo@corficolombiana.com, para que nos volvamos a reunir los que quieran. Hacemos más reuniones y empezamos ya a hablar sobre los productos derivados que tenemos hoy en día por medio de Corficolombiana o Casa de Bolsa, que nos permite atender o mitigar los riesgos cambiarios para las empresas más como ustedes, que están tan afectados, pues, por los sectores exportadores. Entonces aquí finalizo la presentación. Cualquier duda, con mucho gusto, estoy presto a atenderlos. Si les quedó claro. Muchas gracias, Mauricio. Tenemos doctor Solano. Sí, no funciona la cámara, ¿o qué? ¿La tienen No, apagada?
Yo la tengo prendida, pero bueno, No, señor. muy extraño. A ver, bueno, qué pena, no, quiero anticiparme a otras preguntas que puedan haber, porque me tengo que retirar y agradecerles ante todo la excelente presentación, una combinación perfecta entre los aspectos fundamentales y el análisis técnico de ambos. Yo creo que son dos visiones distintas, pero que se complementan y creo que nos llega muy bien. Y precisamente era repasar todos ese tema conceptual de las coberturas cambiarias, como bien dijo Mauricio, porque de alguna manera los exportadores tienen mayor certeza sobre sus costos y lo que necesitan es tener alguna certeza sobre los ingresos para amarrar una utilidad grande, mediana o pequeña, pero a lo menos cierta y por lo menos positiva. Entonces, ese es el tema, que volvamos a pensar en la conveniencia de cubrirnos y habrá que ajustar las estrategias y eso depende, ahora veo que Mauricio está estudiando psicología, de la aversión al riesgo de cada cual y cómo la quiera jugar, de muchísimas circunstancias que hay allí. Este análisis técnico me pareció maravilloso, me recuerda un poquito los análisis técnicos de los commodities, head and shoulders, todas esas cosas y se va formando una figura y el técnico dice se va a terminar de formar la figura, una cabeza con hombros. Pero bueno, y todos los temas fundamentales, José Ignacio, yo solamente tendría un par de preguntas como en todo este tema lo que uno ve, lo que dijiste es que hay una alta probabilidad que Estados Unidos, el Federal Reserve, vuelva a subir las tasas. Aquí hay una presión a que las tasas bajen, entonces ese carry trade, digamos, ya disminuye un poco, pero sigue siendo grande porque las tasas nuestras siguen siendo muy altas. El tema es si esa diferencia, pues, qué tanto puede incidir. Y lo otro es el tema de la caída en importaciones por la caída de la actividad económica que puede pasar allí. Y un tema que siempre hablamos y que uno dice que va por otro lado es el tema del lavado de dinero, que ese es un mercado distinto, pero en un momento donde el tema de la droga, pues parece que ha sido más laxo, pues uno se imagina que hay más droga, hay más dólares, ¿por dónde se meten esos dólares? Que eso funcionan por el mercado paralelo, pero esto es como por la ciberseguridad, ¿no? Donde haya una rendijita, el hacker se mete. ¿A qué probabilidad hay de que este tema del lavado de dinero esté teniendo alguna incidencia en este tema? Era básicamente esa como la pregunta o la consideración. Y un punto, he oído que la calidad de la cartera del sector financiero está como deteriorándose. ¿Qué implicaciones tiene eso en el tema de liquidez, de tasas de interés, de todo esto? Son como varias preguntas. Gracias. Bueno, un gusto. Voy a tratar y espero que no me pase, pero estoy teniendo un problema realmente complicado con mi equipo que se reinicia. Entonces, si en algún momento me desaparezco, no es que no quise eludir las preguntas y dejo que Mauricio me suceda. Pero bueno, carry trade, no, digamos, es una fuerza que digamos, es importante. Recordemos que el carry trade es algunos tipos de inversionistas que toman posiciones de carry trade. Y pues nosotros siendo un país pequeño, pues el flujo de carry trade puede ser importante. A Chile le pasó, con el anuncio de bajada de tasas, pues tuvo una pequeña evaluación de su moneda, pero no ha sido, digamos, súper disruptiva. Yo creo que a Colombia le puede pasar algo similar. El timing de cosas hace que por lo menos las bajadas iniciales yo creo que no va a tener cuantitativamente un efecto muy importante en el tipo de cambio este año. Y coincide un poco con lo que dice Mauricio de incluso pues la ciclicidad y los flujos. De pronto, por ejemplo, la bajada de diciembre que nosotros estamos pronosticando, no creo que vaya a tener un efecto muy grande,
pero de cara al 2024, donde ya empieza una bajada digamos, más clara y que la inflación en Colombia pues ya empieza a ceder un poquito más, pues ahí el tema del diferencial de tasas, repito, pues todavía hay un colchón grande, pero en el margen va a ir en contra de la moneda. Yo creo que no es lo más importante, pero pues es un elemento a tener en cuenta. Y aquí hay que decirlo es, quizás hoy en día, y es donde creo que hay más preocupación afuera, no es tanto las tasas de corto plazo, sino sobre las tasas de largo plazo. Estamos viendo tasas de largo plazo al alza. Los tesoros de 10 años esta semana están en niveles que no se han visto en 15 años. Y creo que eso es lo que sí genera más preocupación, porque esas tasas de largo plazo son señales distintas y ahí sí comprometen a jugadores diferentes. No es lo mismo, por ejemplo, un hedge fund que hace carry trade que, por ejemplo, un fondo de pensiones que hace inversiones estructurales. Y donde las tasas de largo plazo se empiecen, digamos, la preocupación de que las tasas de largo plazo en Estados Unidos van a ser más grandes, eso sí puede tener un efecto más importante incluso que diferenciales de tasas de corto plazo. Entonces, para tener en cuenta. Lo otro es importaciones. Digamos, la caída de importaciones es muy consecuente con un ajuste de la absorción económica, es decir, la demanda doméstica del país pues se está contrayendo y en esa medida vamos a seguir. El problema y el gran talón de Aquiles de la economía colombiana, pensando también en el mediano plazo, es que a pesar del esfuerzo que ustedes son como de los gremios y los sectores para mostrar, el país en muchos sectores sigue muy atrasado y sigue teniendo un problema estructural de déficit comercial y déficit de cuenta corriente. Entonces, este año las cifras se van a ver mejor. No vamos a estar por los lados del 6.2, sino probablemente del lado del 4.1, 4.2. Nosotros tenemos, hoy estaba hablando el ministro en la ANDI, está hablando de un déficit de 4.2. Nosotros estamos hablando de déficit de 4.1 desde hace rato. Esa es una cifra mejor, pero por ejemplo, frente al contexto de la región, sigue siendo una cifra relativamente mala. Por ejemplo, Brasil está mostrando un superávit comercial muy importante y de pronto Colombia y Chile son los que se ven ahí más afectados, pero Colombia además con el problema de que está mostrando déficits fiscales muy persistentes. Y eso, repito, eso no mueve el mercado una semana, no mueve el mercado hoy, pero pues a pesar del ajuste en las importaciones, nuestras exportaciones también están muy golpeadas, sobre todo porque pues hemos tenido una corrección de precios muy importante e incluso en algunos segmentos no tradicionales, por ejemplo, químicos, se los menciono, ahí sí estamos viendo una caída importante y pues esa es la agenda de crecimiento del país. Y si los factores de competitividad logísticos no los seguimos ajustando, pues ese déficit comercial en últimas pues va en contra del peso colombiano. Esos son fuertes estructurales. Pero repito, para tenerlo más en el radar de mediano y largo plazo. Lado de dinero, es una pregunta muy buena, Augusto, pero pues siempre quedamos con la duda porque pues las cifras son por definición muy perfectas. Yo lo que diría es, yo creo que lo del lavado de dinero, si algo se está viendo en que la economía se sigue sesgando más en consumo, pero creo que en la tasa de cambio el efecto está siendo relativamente modesto. Entre otras porque lo que hemos tenido es un peso más débil, el lado más débil. Si tuviéramos un peso como el peso mexicano, ¿sí? Que está fortalecido en una década, uno diría, bueno, acá algo está pasando, ¿sí? Pero precisamente estamos viendo al peso es del lado débil, de tal suerte que seguramente habrá flujos, seguramente a pesar de todos los controles algo se filtra, pero yo creo que se filtra mucho más a nivel de consumo. Y lo otro es el tema de Venezuela. Hoy en día uno ve por ejemplo, en las regiones fronterizas, Cúcuta, por ejemplo, Venezuela se dolarizó de facto, entonces de pronto puede haber mucho lado a través de Venezuela, pero eso no aparece en el tipo de cambio, eso al final aparece que las fronteras están con inflaciones más altas que el promedio del país y de pronto hay más ventas que incluso terminan ahí de pronto el déficit comercial es un poquito menor, porque pues de pronto hay exportaciones que no se están registrando, que aparecen como ventas locales y son exportaciones a Venezuela. Y eso, ahí el tema del lavado, pues sí distorsiona nuestra lectura de la economía, pero repito, no creo que en el tema de tasa de cambio sea de primer orden.
Perfecto. Bueno, pues muchas gracias y me excusan lo de la cámara. No sé qué pasó. Tranquilo. Mil gracias, mil gracias. Y no sé si digamos, Mauricio y yo que estamos abiertos, tenemos unos 10, 12 minutos para preguntas de la audiencia, si alguien se anima. Bienvenidos a levantar la mano o abrir el micrófono para hacer las preguntas correspondientes. Andrés Toro tenía algo en algún momento. ¿Quería ir a ver un cuadro o qué era lo que quería? De pronto quería ver las proyecciones, no sé si le entendí. Andrés Sí, está. era el último slide con las proyecciones, correcto. Es que lo quitaron muy rápido, gracias. Listo, no, es que ahí me desconecté. Entonces, ya con un segundo la abro y la pongo para que ustedes la puedan ver. Espérenme un segundo, comparto la pantalla. Vamos acá. Listo, estas son nuestras proyecciones. Y bueno, fíjense ahí un poco en lo que les decía, el déficit en cuenta corriente pues ha venido mejorando. Tuvimos 2 años muy duros, 5,662, pero fíjense que pues estamos flotando en niveles de 4,135. Jorge, te silenciaste. Aló. No sé si gracias, Mauricio. No sé si me alcanzó a escuchar que les decía que, pues, ya que puse el pantallazo, refuerzo el punto digamos, del talón de Aquiles de la economía colombiana estructural, que es ese déficit de cuenta corriente, 4,1 y 3,5, y que pues eso nos hace muy dependientes terminamos dependiendo de la inversión extranjera, que afortunadamente este año va bien, pero esas cifras también esconden un problema, y es que estamos viendo inversión extranjera en la medida que, por ejemplo, petroleras están simplemente pues trayendo utilidades para pagar impuestos. Eso realmente pues no es una fuente luego permanente, y eso pues nos hace depender de los flujos de portafolio, que es lo que lo preocupa a uno a veces, que el país pues quede dependiendo de esos flujos, que claramente pues son en algunas cosas son más sensibles a diferenciales de tasas y demás. Entonces pues esa es una preocupación, digamos, estructural de nuestra moneda. Vale, muy bien, muchas gracias. Yo quería preguntarles en relación con el tema del BRICS y de pronto profundizar en eso que mencionaste. De pronto no en el corto plazo, pero en el largo o mediano plazo se ve que esa iniciativa de querer desdolarizarse pueda tener algún efecto realmente. No sé si Mauricio quiere comentar algo de eso. Los voy a llevar al pasado, más o menos 1940 y algo, que estaba la Segunda Guerra Mundial, y en ese momento todos los países tenían su moneda basada en oro, decía 20 pesos oro, y todas las monedas de las reservas internacionales. Con esa guerra empezaron Estados Unidos a proveer servicios y armas a todos los países, y todos los países empezaron a mandar oro para Estados Unidos a la Reserva Federal, con el fin de poder pagar tanto los gastos de guerra como los insumos y productos. Y llegó un momento en donde a la gente se le acabó el oro, a las reservas internacionales de los países empezó a agotarse, y ahí fue donde todos decidieron: cambiemos las reservas internacionales de cada país de oro a dólar o a divisa para poder seguirle comprando a Estados Unidos y seguirle viendo. Y de ahí se tomó una decisión de todos los países desarrollados en tener esa moneda como la moneda de referencia. Desde ese momento, la moneda de referencia ha sido la que ha sido usada para poder tener un comparativo entre las diferentes economías, y ya no es oro, sino que es confianza en país, y las reservas internacionales están en dólar. Entonces yo por ahora
Mi opinión personal es que yo creo que es bastante difícil que pueda llegar a reemplazar una moneda diferente al dólar, sabiendo que el dólar lo ha hecho bien y sigue siendo la moneda de comparativa y la moneda de equivalencia para poder comprar commodities y también para poder hacer transacciones internacionales. Por ese motivo es que digo que va a ser bastante difícil esos anuncios que a veces hacen que quieren desindependizarse de la moneda dólar. Podrán hacerlo alguno que otro país, donde pueden hacer transacciones y consigan su tercera moneda para hacerlo, pero el dólar creo que no veo que esté en las condiciones como para que la gente lo reemplace. Pudiera ser reemplazado por monedas virtuales, pero emitidas por bancos centrales. Y esperemos a ver cómo evoluciona eso, que es hacia dónde vamos. Pero no por ahora no lo creo. ¿Ok? Mauricio, muchas gracias. Pues no veo más manos levantadas. Diría que no hay preguntas por parte del público. Entonces, caballeros, agradecerles de verdad la excelente presentación. Muchas gracias. Recordarles a los asistentes que esta sesión fue grabada y va a ser publicada. Y lo mismo, como lo mencionaba José Ignacio, tenemos las memorias de la presentación, entonces también serán compartidas con ustedes. Muchísimas Una, gracias a todos. una cosita Sí, Mauricio. importante, si los asistentes quieren recibir los podcasts diarios que grabamos, que duran 3 minuticos antes de que el mercado abra, para que nos Claro que sí. manden su celular y la empresa o el nombre para incluirlos en ese listado. Aparte que les envío el podcast, envío cómo hora el mercado, cuál es la TRM, cualquier noticia que sale al WhatsApp. Entonces es bien interesante para que estén bien informados y si quieren contestar o preguntar algo o organizar las siguientes capacitaciones sobre derivados, sobre las políticas, pues estamos perfectamente disponibles a hacerlo. Les repito, mi celular, si lo quieren anotar, 317-642-0783. 317-642-0783. Lo voy a poner acá en el chat y muchas gracias por la invitación. Perfecto, Mauricio, muchas gracias. Y entonces, en ese sentido, pues desde Socolflores vamos a hacer el canal de recibir la información de aquellos participantes pues, que quieran recibir tus podcasts y te mandaremos la lista correspondiente. Bueno, pues muchas gracias a todos nuevamente por participar de este espacio y les deseamos un excelente día.